Suscríbete a La Panterita. Somos actualidad, somos Radio Futuro. Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. La audiencia y Fútbol a lo Grande. El acto que no se puede romper. Buen día para todos. ¿Qué tal, Fabián? Arturo, buen día. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué es, Ru? Hoy nos acompaña Fabián porque los muchachos está Víctor y Francisco en Ciudad del Este. Al partido de hoy. Partido de hoy. A las 11, a las 12 de la conferencia de prensa de Barros Esqueloto. Barros Esqueloto, y a las 15 tendría que ser el remate de General Díaz. La familia Adrián Jara está en el club, está jugando ahora General Díaz con Ayes. Campeonato de la C, ¿verdad? La B. De la B, Sí. están jugando ahora partido y a las 15, bueno, pero ojalá no se logre, ¿verdad? Pero bueno, como corresponde, reclama su derecho Rasle. Rasle. Así es. Y bueno, y vamos a ver qué va a pasar. 11:31. La Agrícola Sade Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sade Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Chupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica, en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. Del 1 al 15 de octubre, el sueño. Bueno, vamos a ver si los convocados de la selección voy a confirmar: Anthony Silva, el arquero, Bruno Valdés, Richard Sánchez, Carlos González y Andrés Cubas. 4 fútbol mexicano, 1 fútbol norteamericano. Sí. Más no hay. Ahí lo de Valdés es lo que suena Nuevo. al oído porque hace rato está ausente de la selección. Así mismo. Viene jugando en el América, tuvo una Después pausa de su después. lesión, Sí. y últimamente buenos rendimientos futbolísticos de él en México. Pero ya incluso recuperado y con buenos rendimientos no era tenido en cuenta ni por Berizzo, Sí. ni en Y esta aquí primera la etapa de cercanía Barros del partido me parece que le termina ayudando. La cercanía como que va Claro, a ser el contexto, al no ser fecha FIFA, para ver si y que los mexicanos sí pueden estar, eso ayuda. Hay que ver si esto después se extiende una vez que lleguemos a la fecha FIFA, Claro. los amistosos posteriores. igual es prueba, ir viendo a cada uno. Algunos ya no prueba porque ya tienen suficiente currículum encima, pero para ir observando a nuevas piezas en algunos casos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Regala una sonrisa por cada pechumira de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azuleu, vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pichugón paraguayo como vos. Hoy, como todos los días, la Pilsen que sale de Pané llega a tu bodega en cuestión de horas, conservando intactos todo su aroma y sabor. ¿Viste cuando compras pan del día? Asimismo, Pilsen recién hecha desde 1912. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, R.I.2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Bueno, y vamos a ir al porcentaje. Hoy va a ser honor en vos, Fabián, el porcentaje. Muy bien, ¿cómo no? Sí, Sí, señor. no estamos. No está todavía Diego Villalba. Tampoco está Víctor Villalba en Ciudad del Este. ¿Verdad? Los Villalba hoy tienen intervención. Uno de APF, y el otro porque de hay la Ciudad del conferencia. Este. Ayer ya es vieja la información. En el extra que 2000 pagantes había la tardecita. Pero Poco interés de momento. acá hay fotos donde se puede ver la reventa de las entradas y revendedores este mediodía. Entonces lo que tenemos que saber es confirmar. Finalmente el dueño del espectáculo quiere vender. Claro. Si está en manos de los vendedores ya otro Ya tema. contra Olimpia se repitió eso, o sea, ya contra Olimpia se dio eso. Recuerdo contaba Diego la cantidad de revendedores
en las cercanías del estadio de Mallorquín en ese caso. Sí, señor. Primero con Diego. Hoy conferencia de prensa tiene que ver con la selección. Diego, buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo a los compañeros, a la gran audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Estamos aquí en las instalaciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol, aquí en la ciudad de Luque, donde se va a desarrollar la conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto, el director técnico de la selección nacional. A las 12 horas está marcada justamente la rueda de prensa previo a lo que va a ser el amistoso del próximo jueves en territorio norteamericano ante la selección de México en la ciudad de Atlanta. Más precisamente se va a estar desarrollando ese juego amistoso y aquí se va a dar a conocer la lista oficial de los convocados de la selección nacional para ese compromiso, con algunos retornos por lo que podemos saber ya antes de la lista. Por ejemplo, el caso de Carlos González, que estaría para volver, y Bruno Valdés también sería una de las novedades de los convocados de Guillermo Barros Esqueloto, ambos del fútbol mexicano, en este caso para el partido justamente ante la selección de ese país. Pero ya en minutos más vamos a tener la lista completa de manera oficial, como para dar a conocer también a la audiencia de Fútbol a lo Grande, también con varios convocados del plano local. En principio también lo que podemos saber, repito, 12 horas aquí en las instalaciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol se va a estar desarrollando esta conferencia de prensa donde Guillermo Barros Esqueloto, entrenador de la selección nacional, va a dar a conocer la lista de convocados para el amistoso del próximo jueves ante el seleccionado mexicano, Arturo. Correcto. ¿Te envió, niño Jorge, Francisco, su... No. ¿Y Diego y Víctor? Oye, porcentaje. Bueno, Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque y sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostar a las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual, con un mínimo de 120.000 guaraníes, puedes empezar a ahorrar y proyectar que a los 55 años ya puedas obtener tu jubilación en cualquier sea tu profesión. No dudes más. Cuanto más joven ingreses, más beneficios tendrás. Para más información, comunícate al 218-4000 o visítanos en redes sociales como Caja Mutual. Bueno, y ayer la intermedia, niños, los resultados perdidos San Lorenzo. Sí mismo. Segunda derrota consecutiva. Pierde puntos importantes San Lorenzo. Hoy, en caso de ganar, Luqueño le puede llegar a sacar 6 puntos de ventaja a San Lorenzo. Ganó Trinidense ayer a Santaní 2-0. Es líder en la actualidad con 51 puntos Trinidense. Luqueño juega ante Atiral a las 19:15. Trinidense tiene 51, 47 Luqueño, 44 San Lorenzo, y Pastoreo le alcanzó ya San Lorenzo con su triunfo, tiene 44 igualmente. Buen inicio de Cristaldo como técnico. Sí. Volvió a ganar dos a Colegiales de Nicaniza de entrada. Sí. 5-1, 5-0. Sí. Y ahora de visita y ante San Lorenzo, que como dice el niño se frenó. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. En Paraguay, Pirel es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembe, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirel es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria, tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Gran feria de muebles en Tupí. Hasta el domingo Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con beneficios únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. ¿Por qué envió esto Roberto Coronel? ¿Dónde está Roberto? ¡Roberto! ¿Es bien no escucha cuando se le grita así? No. Roberto Coronel. Él no está ahí. Roberto. ¿No escucha bien? No, si no, no está en su...
Qué bueno. Espectacular. Pobrecito patina este muchacho. Roberto Nina, ¿por Fabián. qué? Te mereces, Dios, Fabián. Roberto, ¿este qué? ¿Qué vos pusiste? Ahí está el micrófono. ¿Qué es este? ¿Por qué estoy yo acá? Cátedra de cómo tomar mate, dice. Impresionante cómo le diste cátedra a Santula ¿Por qué, vio? acerca de cómo se debe preparar el mate y cómo se puede saborear el mate. ¿Por qué, vio? Y él le hizo la entrevista a una sommelier y vos en 10 o 15 segundos le diste el secreto mágico, Arturo. ¿Y cuál es? Y que la bombilla tiene que estar bien colocada, nomás, ¿para qué tanto drama? ¿Y por qué está musicalizado? Y ese es cuando ¿Cuánto dura esto? cuando en un duelo alguien se lleva la victoria. Claro. Así es, ¿verdad? Claro. ¿Por qué está musicalizado? Y porque ahí por ¿Cuánto eso. dura la musicalización? Y cortito, ni 5 segundos. La bombilla no tiene que tener mucha inclinación. Entonces, cuando vos tomás... O si no, hace toda la vuelta y se te puede trabar acá. Ahí está. Y si se te traba ya el mate no te sirve. Sí. ¿Para qué tantas vueltas? 45 minutos duró su entrevista, Arturo. Ah. Y vos en 15 segundos resolviste el dilema. Me dejo chupando mate y terere. Y la hidrata. Otra vez, Gustavito, vos que sos máster en bombilla. La bombilla no tiene que tener mucha inclinación. Entonces, cuando vos tomás... O si no, hace toda la vuelta y se te puede trabar acá. Ahí está. ¿Vos entendés, veo, Denis? Sí. ¿Entendiste, Denis? ¿Esa música que Y Entendí. esa es la música de los ganadores. Claro. De los winners. Que vos le ganaste el duelo ahí. Que al final pues se pone un anteojito de Exacto. se utiliza el meme ahí. Sí, los jóvenes están con todo. ¿Dónde levanta este? Y está a punto de salir en las redes, Arturo, si vamos a autorizar. Sí, cómo no, cómo no. Ahí está. Gracias, Adelante. Roberto. por el A muy usted, amable. señor. Gracias. Ah, ¿cómo tomar tereré o mate? Mate. 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 Vamos a acomodar la bombilla. Sí. ¿Y estuve bien, veo? Sí, ahí está el secreto. La bombilla. Tac, tac. ¿Así, veo? Así es. Bueno, para mí sí. Y sí, como decía Roberto, sin tanto secreto, sin tanto drama. Porque Pues algunos después hace- me hizo una demostración Sí. de fuerza, tiró de taquito, sacó, levantó, tiró, trajo, mano derecha, mano izquierda. Yo le mostré con una simpleza de la gran. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021 607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Bueno, más tarde tenemos porcentaje, tenemos Víctor Villalba en Ciudad del Este que está llegando, Víctor Villalba en el tema de los seleccionados, hay que ver si se remata la cancha General Díaz, está jugando fútbol de la B. Está perdiendo, dicho sea de paso. 1-0 le gana Presidente. 2-1 ahora, ¿Quién actualizando. gana? Ayes. Marcó hace ¿Sabe quién segundo está- el ¿Sabe quién segundo. está viviendo partido? El presidente del club. Y está el hijo Adrián Jara, que lleva el nombre del estadio, representando a la familia. Y había una sede social a 100 metros de ahí, no en la cancha, la parte social, no sé cómo puedo decir. Claro. No sé Sí, si ustedes sí. conocen. ¿Qué tal? Que usufructuó un tiempo un El mismo supermercado. ese era, donde no está sé el si semáforo. o era el mismo. Donde la Conmebol, sí. La esquina. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasas, más ricos o más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoceros más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. Y juega hoy Tacuaré en cancha de River, ¿verdad? Tacuarí juega el domingo. Cancha de River. Sí. el domingo. Y hay un disgusto con... Llamarle a Iván Almeida, que nos dijo Juan Denis un disgusto con la cancha de River. Dice que están mal las condiciones. ¿Cómo te va, Oscar? Arturo, buenas tardes para hoy, para los compañeros. Disculpa que te molestemos esta mañana, ahora lo hicimos ayer nos decía 2.000 entradas vendidas. ¿Cuántas hoy para el partido de las 19:15 en Ciudad del Este? 3.000 boletas alcanzamos, Arturo. ¿Y eso qué tal? Bien, Arturo, bien. Eso incluyendo revendedores. No, creo que estuve justamente hoy averiguando con la empresa esta y no apareció ni uno de los revendedores. Estamos hablando de 3.000 boletas, todas son la mayoría tribunas generales, ¿verdad?
Tenemos norte bastante, Arturo, por lo que estuve viendo en el informe de las 12. Bueno, ¿y a qué hora? ¿Vos crees que a cuánto se podría llegar? ¿A 5.000 o es muy difícil? Sí, nosotros estamos confiados de que se va a llegar a 5.000, porque hay muchas personas que se están acercando hoy recién. Ah, bueno, entonces hasta ahora 3.000, anoche era 2.000, Anelestra, NPI, Fútbol a lo Grande, Monumental, y ahora a 3.000 entradas para partido en Ciudad del Este. A 3.000 entradas, Arturo. Bueno, gracias por este tiempo, muy amable, Oscar, gracias como siempre. Igualmente, gracias, Arturo, a ustedes. Gracias. Oscar Goelán, vicepresidente general caballero de Juan León Meñorquín. 3.000 entradas vendidas. Las SVG GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power, te esperan de LS Motors S.A. Ingresa a dlsmotors.com.py. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresá a vmayflores.com, regala amor, regala Vmayflores. ¿La cerveza, Arturo, niño? Sí, señor, 2 packs, ya están las fotos en el Twitter de Fútbol a lo Grande, pero serán vía llamada. ¿Puedes arrancar ya si querés? Correcto. ¿Hacemos? Correcto. Hacemos 20 llamadas. Tenemos que dejar la línea telefónica. Y vamos a ir ya directamente con esto. Directo de grano. Pero no hay en Fútbol a lo Grande, o hay. ¿Sí? Sí, o puede ser que sea un problema en internet porque está... No, mi culpa, niño. Disculpame, yo soy el culpable. Vamos a ver por el tema de las entradas, de los packs. Pero así mismo. No entra. El boleta de entrada, trinidense resultado, no hay. Llamarle a Iván Almeida. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Regala amor, regala Vmayflores. El Mundo Constructor encuentra todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Podría hacer el local en cancha de River porque pagó a comienzo de año $50.000, dice Juan Denis. Arrendó $50.000, pagó de entrada para jugar Tacuarí en cancha de River. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta, Shell Fórmula Super, con aditivos exclusivos, y Shell Evolux Diesel, que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Ambos combustibles cuentan con la tecnología Dynaflex, que limpian y renuevan tu motor. Carga Shell Fórmula Super o Shell Evolux Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Con Asismed, consulta sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata, realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestros servicios en redes sociales, @AsismedY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Antes de la conferencia de Barrio Esqueloto, tenemos 20 llamadas, niños. Ahí están 6 packs. Sí. 2 packs. Cada pack contiene 6 cervezas de Nicanita. 6 artesanales, riquísimas. Ayer 18, 4.700. Oro Cuy estamos regalando. Ayer le bajé yo. Sí. Muy buena. Arturo, la cerveza artesanal. 20 llamadas, niños. 618, 4.000. 618, 4.700. Vamos con las llamadas. Fría y espumante. Es como te espera tu Arturo Lager. Brillante. Pásame la botella. Hola, buenas tardes. Hola, señor. Hola, sí, tu nombre. Edgar López, 216. ¡Brillante! 216, correcto, Edgar, anotado. Hola, buenos días. Hola. Niño. Señor, su nombre. Emilio Rivas de Limpio. Emilio de Limpio, últimos 3, Emilio.
514. 514, anotado Luis. En Pluscar encontrar soluciones para todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o sé tu pedido al 0983-788-50. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Señor, su nombre. Alcide Aguilar, 521. 521, correcto, Alcides. Anotado. Siguiente. Hola, buenos días. Hola. Buenos días, ¿cómo le va? Señor, su nombre. José Bobadilla, 778. 778, anotado José Luis. Electrodomésticos Tokio, para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Hola, buenos días. Señor, su nombre. Queiro 567. Repetime porque se entrecortó, creo que está en una zona que no es muy buena la recepción de la señal. ¿Me repetís? Sí, Carlos Salgueiro 567. Ahora sí, 567, anotado Carlos. Siguiente, hola, buenos días. Hola, niño. Señor, su nombre. Silvio del Valle 738. 738, correcto, señor, anotado Silvio. Siguiente, hola. Hola, buenos días. Hola, ¿está allí el oyente? Hola. Sí, su nombre. Joana Caballero. Sí, últimos tres. 570. 570, Luis. Templo Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Tenemos 2 packs, cada pack contiene 6 cervezas, cerveza artesanal deliciosa. Arturo, ¿cuántas llamadas? Hasta aquí 7 llamadas más oyentes. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Sergio Moreno. Últimos 3, Sergio. 560. Correcto, anotado. Siguiente, hola, buenos días. Hola, niño. Señor, hola, Arturo. ¿Cómo estamos? ¿Tu nombre? Joel Mendoza 520. 520, anotado. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Buenas. Sí, su nombre. Bienvenido a Centurión 349. 349, correcto, señora, anotada. Siguiente, hola. Buenos días, hola. 618-4700, hola. Sí. Señor, su nombre. Roberto Ortiz. Roberto, últimos 3, Roberto. 412. Correcto, señor, anotado. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT anima a señalar 2.300 millones en premios Cheparemoy. Hola, buenos días. Hola, niño. Señor, su nombre. Edgar Hermosillo, 854. 854, correcto, señor, anotado. Siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre, señor. Colmán 524. Repetime, por favor. Fernando Colmán 524. Ahora sí, Fernando, anotado. Luis. Ya prefiero aprovechar la semana de celulares en los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000, ingresa a bristo.com.py. Más oyentes, hola, buenos días. Señor, su nombre. Jerónimo Muñoz. Jerónimo, últimos 3, Jerónimo. 985. 985, anotado, señor. Siguiente, hola. Hola. Señor Ramón Malbuena. Don Ramón, últimos 3.
618. Muy bien, son 2 packs de cerveza Arturo. La primera contiene 6 botellas de la cerveza artesanal. ¿Cuántas llamadas, niño? Aquí 15 llamadas. Tenemos 20 llamadas y cerramos. En agosto, otro descuento esperado en Delimarket. El sábado 27 tenés 30% de ahorro pagando con tus tarjetas Premium de Banco Itaú. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. 30% de ahorro en Delimarket este sábado. ¡Te esperamos! Estamos hablando del primer pack. Después hay otro segundo pack. Vamos con el primero, niño. Hola, buenos días. Señor, ¿su nombre? Hugo Ruiz Díaz. Hugo, últimos 3. 471. Correcto, señor, 471. Anotado. Siguiente. Hola, buenos días. Hola, niño. Señor, su Martín Cáceres, 915. 915. Anotado, Martín. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante. Todo pago, solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir aquí a Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag #RoadInspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Señor, su nombre. Carlos Román, 793. Carlos, últimos 3, ¿me repetís? 793. Correcto, Carlos, anotado 2 y cerramos. Hola. Hola. Hola, Carlos Mora. Últimos 3, Carlos. 530. 530. Y ahora sí llama 20. Hola. Buenos días. Hola, Larisa Caballero. Últimos 3, Larisa. 561. 561. Completamos los 20 llamados. Muy bien, ahora entonces el papelito tenerito. Vamos a ver quién se lleva el primer pack de cerveza Arturo artesanal. Es deliciosa la cerveza Arturo. Vamos a ver ganadores o ganadora. 2. 2 dice. 2. Emilio Rivas, 514. Emilio Rivas es el ganador del primer pack de cervezas Arturo. Tiene que pasar por login, entrada de Telefuturo, le ponemos el nombre ahí arriba, bien pegadito está el tema. Emilio, ¿cuánto, niño? Emilio Rivas, 514. Si Emilio pasa antes, no se te subiste, nos saludamos acá incluso en el estudio. Se está por aquí. Ganó el pack de cerveza Arturo, entonces cerveza artesanal. Riquísima la cerveza, Emilio Rivas. Muy bien, el pack. Fría y espumante. Es como te espera tu Arturo Lager. ¡Brillante! A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki. El sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo, El Germano. Diego Villalba. Gracias, Arturo. Aquí ya nos dejaron ingresar justamente a la sala de conferencia. En el primer piso ya subimos hasta esta zona. Nos estamos acomodando para captar justamente el mejor sonido para la conferencia de prensa. Todavía no están los protagonistas, hay que decir esto, pero ya aquí previendo todos los detalles, también va a formar parte de la conferencia de prensa Justo Villar, el director del Departamento de Selecciones Nacionales. También aquí está justamente Justo Villar, entonces, en compañía de Guillermo Barros Esqueloto, van a brindar esta conferencia de prensa con los detalles. Primeramente, por supuesto, lo más importante, la lista de los convocados para el partido del próximo miércoles 31 de agosto ante el seleccionado mexicano en territorio norteamericano, y por supuesto también los detalles de lo que tienen que ver con esta gira de la selección nacional, de logística y demás cuestiones también importantes referentes a lo que va a ser este amistoso. Hay que decir que la selección, la albirroja, viaja el día domingo. Ya está saliendo del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, rumbo justamente a Norteamérica para el amistoso del próximo miércoles. Nosotros aguardando, me parece de que ya esto en minutos más se va a arrancar. De hecho, a las 12 está marcada la rueda de prensa. Ahora tenemos 11:58, así que seguramente ya no van a tardar demasiado como para ingresar hasta aquí los protagonistas. Repito, Guillermo Barros Esqueloto, director técnico de la selección nacional, y así también Justo Villar, que va a formar parte de la conferencia de prensa aquí en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Arturo. Correcto, ¿cómo te va, Iván? Hola, Arturo, ¿cómo te va? Buen día. Te preocupa la cancha de River, Iván Almeida. Perdón, salió cortado. Te preocupa para el partido la cancha de River en Pasto.
Terreno de juego. Sí, vi que están subiendo unas imágenes de cómo está el terreno. No están en las mejores condiciones, pero bueno, en la cancha donde Tacuarí invirtió, llegó a un arreglo con River, con una plata importante, pero bueno, esa cancha se utiliza hasta para partidos de escuela de fútbol, me parece. Y bueno, es la cancha que está habilitada, es la cancha donde nosotros jugamos local y bueno, está habilitada, ¿qué te puedo decir aquí? ¿Y ya le manifestaste a quien corresponde, a Reggie, a la directiva? No, la directiva obviamente hace todo el esfuerzo necesario para que la cancha esté en buenas condiciones, pero no es nuestro estadio, no podemos tomar decisiones nosotros, se invierte más de lo que se había arreglado, porque a la larga sé que cada día hay problemas en la cancha y que Tacuarí es el que viene solucionando todos los problemas, intentando de que la cancha se mantenga de buena manera, pero es imposible. Entrena River, Copa Paraguay, partido de intermedia, partido de la B, entrenan otros equipos. Nosotros solamente vamos una vez a la semana, pero bueno, es el estadio con el que se tuvo un arreglo y está habilitado. ¿Qué más te puedo decir, Arturo? ¿Verdad? Nos encantaría que esté en mejores condiciones, pero es el estadio donde nosotros hacemos el local. No está en buenas condiciones. No, nos encantaría que esté mucho mejor. Y bueno, ¿y qué va a hacer? Ya está, ¿y cómo hacer con los jugadores pisando el campo cuando el campo no es bueno? Sí, nosotros entrenamos en la cancha de Tacuarí, que realmente es hermosa, pero hermosa, no tiene un pasto más alto que otro. Pero bueno, conocemos, sabemos que le faltan varios metros para poder estar habilitada. Y dentro de la semana siempre pedimos, obviamente, un estadio para jugar con las medidas reglamentarias, para tener esa costumbre. Y bueno, cuando vamos siempre a cancha de River nos encontramos con que la cancha no está muy bien cuidada. Ahora obviamente con este cambio de clima sufre mucho pasto. Pero ¿qué te puedo decir, Arturo? No queda otra. Juega Iván Almeida Tacuarí de local porque colaboró, economizando un término, colaboró, si querés, aportó $50,000 al comienzo del año para el campo. $50,000 al comienzo de año y toda la semana una plata importante para diferentes situaciones, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y por qué no te van a otra cancha? Pero ir a otra cancha te sale 20 millones de guaraníes, alquilar un estadio para jugar los fines de semana y vos tenés recaudaciones que son 2 millones, 3 millones de guaraníes. Sabemos que Tacuarí no se puede pegar el lujo de gastar tanta plata semanalmente, entonces la intención fue muy buena de mantener de buena manera el estadio de River, pero bueno, ya cuando todo el mundo va a entrenar y a jugar ahí, obviamente ya escapa de las manos de Tacuarí. Eso no contempló tampoco en la negociación, no se contempló eso de que pueden jugar ahí. Y eso no te sabría decir realmente yo, Arturo. No, por eso estoy diciendo, un campo estropeado, haciéndola fácil. Sí, no, obvio, tendría que estar mucho mejor para hacer un campo que se utilice para partidos de primera, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Tacuarí hizo una inversión importante y hace una inversión importante semanalmente con Chiola, que va y trata de hacer lo mejor posible para que la cancha llegue de la mejor manera. Partido ante Sol, futbolísticamente hablando, ya con el plantel, con tu equipo, ¿cuándo decidís el equipo? No, partido difícil, es el mismo equipo que jugó el fin de semana, venimos bien, confiados, ante un rival muy difícil, con jugadores de mucha jerarquía, que ganaron su último partido, que tienen la misma presión que nosotros en el acumulativo, en el descenso, así que un partido realmente muy parejo, muy difícil, respetando todo lo que significa Sudamérica, obviamente. Bueno, seguiremos charlando, Iván, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, un abrazo para todos, gracias a ustedes. Igualmente, Iván Almeida, conferencia de prensa, Barros Equelo. Amstel te lleva la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, te puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py. Ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Sí, Matías Galarza, Lorenzo Melgarejo, Matías Segovia, Diego Gómez, Derlis González y Carlos González. Son los jugadores citados para el partido del próximo miércoles. Teniendo en cuenta estos jugadores, también hubo otros que estuvieron entrenando en estos microciclos que hicimos la semana pasada y esta semana y la semana pasada, pero vale destacar que hay algunos que tenían algún problema con el pasaporte y la visa de permiso de trabajo en la visa de turista en Estados Unidos y no pudimos contar con algunos de ellos que me hubiera gustado tener y verlos en un escenario internacional
defendiendo la camiseta de la selección paraguaya. Lo bueno de esta situación es que tuvimos 2 semanas de entrenamiento donde pudimos entrenar durante 5 sesiones y ver a algunos jugadores, fundamentalmente los jóvenes, que nos han dado y nos han dejado una muy buena imagen, que quizás por esta situación de la visa no van a poder seguir con el equipo, pero que han dado una imagen muy buena para todos nosotros. Tras estas palabras, arrancamos la ronda de preguntas. Diego Rolón, Tigo Sports. Profe, buenas tardes. ¿Cuál es la evaluación que haces de este microciclo de entrenamientos que estuviste con el grupo? Estuviste trabajando muy de cerca con ellos, a doble turno. ¿Cuál es el resultado que te dio estos microciclos de entrenamientos? Como te decía recién, es muy bueno poder conocer al jugador, la parte humana, la relación, cómo relacionarte con él, pero también conocerlo específicamente en su función, la técnica, porque uno puede ver los partidos, pero cómo se desarrolla en un entrenamiento te da y te aporta como entrenador un montón de cosas que son muy valorables. Y me parece que fueron muy buenos para conocernos, que sea un punto de partida y que estos micros ciclos de entrenamiento se puedan repetir a través del tiempo y poder seguir conociendo a cada uno de los jugadores que nosotros vemos que se van destacando fecha a fecha. Kevin Ledesma, Unicanal, Radio 1, Canal 13. Profe, ¿qué tal? Buen día por aquí. Estamos en directo en Radio 1, en vivo para Deportes Unicanal. La sensación de poder ver a los futbolistas que son elegibles se nota también porque vemos nombres como Bruno Valdés, como Mati Galarza. ¿Qué buscas en ellos? Que principalmente en Bruno, que es un futbolista que ya tuvo su momento en el seleccionado y ahora va a volver. Y para Justo, primero que nada, buen día. La logística, ya está todo armado, todo preparado. ¿Cuándo va a ser la ida? ¿Cuándo va a ser el regreso de vuelta? Hola, Kevin, ¿cómo estás? Buen día, saludos a todos. Ahí te envié, Diego, un mensaje. Además, hay personas que van ahí adelantadas para prever algunos detalles, que van a viajar incluso esta noche, saliendo mañana en la mañana, llegando mañana al mediodía. Y el grupo grande saldrá el domingo a la madrugada en dos tandas. Por ahí fue un poco complicado conseguir los pasajes porque medio que a última hora es difícil conseguirlo, pero sí se pudo conseguir, así que el grupo entero va a estar descansando ya seguramente a final de la tarde-noche el día domingo en Atlanta, si Dios quiere. El regreso está previsto para el jueves 1 a las 22:30 más o menos, llegando todos juntos acá. O sea, para el viernes en la mañana quizás ya podrían estar a disposición de los clubes nuevamente. Y la pregunta... Por Bruno Valdés y por Matías Galarza, principalmente por Bruno, que ya tuvo su paso en el seleccionado. Bueno, antes que nada quiero agradecer, hemos trabajado en conjunto con Justo por la situación de jugadores que están en el extranjero, donde tuvimos que hablar con los clubes y con los entrenadores para el permiso, ya que no es una fecha FIFA, y bueno, creo que es un buen momento para agradecer a aquellos equipos, instituciones, entrenadores que estuvieron abiertos y nos siguieron a los jugadores, y a los que nos dijeron que no, que sea la próxima vez, ojalá podamos tener mejor suerte. Creo que es una buena oportunidad para jugar para ellos. He estado personalmente con Bruno Valdés hace unos días atrás y lo hemos hablado, es una buena oportunidad para él. Es un jugador que está teniendo una carrera en el exterior muy buena, muy reconocida, pero también hay que tener en cuenta que él compite en el puesto con jugadores que también, como Gustavo Gómez, Valbuena, Alderete, jugadores que han estado en Europa, que están en Brasil, que también están en ligas muy competitivas, pero se le abre la puerta a la posibilidad a Bruno de jugar y ojalá que lo pueda aprovechar. Pero es bueno es bueno sumar, es bueno traer a nuestra selección jugadores que pueden jugar y que pueden rendir, no que hay que ver cómo van a estar. Y Bruno es un jugador de trayectoria que creo que no necesita un tiempo para aclimatarse, que va a rendir, y bueno, dependerá también de él y su rendimiento en los clubes y en este partido para seguir con nosotros. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM, Fútbol a lo Grande.
Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en directo para Radio Monumental. Le quiero consultar por un jugador en particular. Lorenzo Melgarejo ha jugado en diversas posiciones durante su carrera, últimamente jugando de extremo. ¿Usted en qué posición lo ve de manera más cómoda? Y otra cuestión, al margen de la selección nacional, en su país se está nombrando bastante su nombre para Boca Juniors. ¿Alguien se comunicó con usted? ¿Qué puede decir al respecto sobre eso? Bueno, con respecto a Lorenzo, nosotros creemos que hoy su momento es por la izquierda, o suelto, como termina muchas veces jugando en Libertad, al lado o detrás del centro delantero, con libertad, mucha más libertad táctica que si estuviera por la izquierda. Lo he hablado con él y él se siente cómodo en las dos posiciones, tanto sea como un extremo o un volante por izquierda, o suelto detrás del 9 con más libertades como tiene un delantero, así que cualquiera de esas dos posibilidades a Lorenzo lo podemos utilizar. En otro momento ha jugado un poco más atrás, pero no lo vemos en esa posición. Hace tiempo ya juega ahí por la izquierda y es donde marca más diferencia, donde más se siente cómodo, ahí o más adelante, a veces cuando le toca jugar ahí con Cardoso, con Roque. Con respecto a la otra pregunta no tengo nada que decir, tengo claro el lugar que ocupo y dónde quiero estar en el 2026. Álvaro Aponte, Radio Universo 970 AM, Canal Gen. Guillermo, buenas tardes. Decía que hubo jugadores que no pudieron ser citados por no conseguir la visa. ¿Se podría saber quiénes son? Y Mauricio, habías hablado de él en la ronda de entrevistas que habías mencionado, que estabas interesado en que pueda llegar a la selección nacional. El futbolista de Inter. Sí, ya se... futbolista de Inter. Sí. Mirá, con respecto a Mauricio, nosotros como seleccionadores podemos elegir a todo jugador que sea paraguayo y que quienes tengan el derecho a ser paraguayos por ser hijos o nietos y ellos tomen la decisión de tomar los papeles para poder jugar en la selección de Paraguay, yo voy a estar abierto a citarlos, pero mientras tanto creo que no podemos forzar ninguna situación ni obligar a nadie a que se haga o no de paraguayo. Depende 100% de Mauricio, y si es elegible para ser paraguayo y se hace, lo voy a considerar teniendo en cuenta la calidad de jugador que es y que juega en una liga y en un equipo grande, ¿no? Daniel Troche, 780 AM, Radio 1 de Marzo, Deporte Total, Mega TV. ¿Qué tal, profe? Aquí, a su izquierda, profe. Aquí. Sí. ¿Cómo está, profe? Bien, bien. Buenos días, buenas tardes ya a esta hora. Profe, usted habló de... primeramente, también había planes de llevar a jugadores que están en la Argentina. Evidentemente no se pudo conseguir eso amistosamente. Sí, bueno, y luego le consulto lo otro, sí, profe. Sí, luego le consulto. Matías, nosotros teníamos la posibilidad de hacer la visa a 3 jugadores que eran Iván Ramírez, Ramón Sosa y Casal, pero el día que tenían que viajar y que tenían la fecha de hacer la visa acá, no salió el vuelo de Buenos Aires, no pudieron viajar. Todos sabemos la dificultad que tiene para conseguir la visa, no es que te cambian la fecha de un día para el otro, sino que nos dieron para dentro de 3 o 4 meses y tenemos la posibilidad de que ellos se sumen a este partido, que iba a ser muy bueno, y habíamos recibido tanto de Gimnasia de Lanús como de Central Córdoba, Santiago del Estero, el permiso de los jugadores para que viajen a hacer la visa y para que viajen al partido. Lamentablemente, por Fue solo problema de visa, no de permiso ni de... No, fue un problema del avión que no despegó por un tema climático y perdieron el apoyo que tenían en la embajada de Estados Unidos. Ok, profe, gracias. Lo que le quería consultar también, usted habló y agradeció de hecho la predisposición, también hablando de predisposiciones de los clubes que dan para el microciclo. Yo sé que eso va a ser muy importante para usted. Ahora, a futuro, porque de aquí a fin de año se van a jugar ya fechas determinantes incluso para muchos clubes, tanto arriba como abajo, peleando cada situación los clubes. Usted se va a juntar con los entrenadores, con sus pares, para planear, para planificar, me imagino que justo también con usted, a medida que se beneficie la selección y no perjudique a los clubes, profe.
Sí, obviamente es un trabajo en conjunto. Yo antes de hacer estos dos microciclos hablé con los entrenadores, combinamos una fecha de poder que sea una fecha donde no iba a golpear el entrenamiento de los demás. De hecho, la última semana concluimos después del doble turno del martes, porque debido a que viajábamos nosotros y se adelantó la fecha un día de cada partido, que Cerro, que Olimpia, Guaraní y Libertad y Nacional, que eran los jugadores que nosotros teníamos, puedan contar el día previo, el miércoles, antes de los viajes o de la concentración con los jugadores, y que puedan organizarse. Obviamente que tenemos que organizarnos, no podemos decidir nosotros de manera autoritaria, microciclo, entrenan y se vuelven a sus clubes, sino combinar con los clubes, porque me parece que el trabajo en conjunto nos va a hacer mejores, vamos a intercambiar información y nos va a llevar a un escenario mucho mejor que no tener diálogo con los entrenadores. Nosotros con los entrenadores prácticamente, entrenadores, preparadores físicos, nos comunicamos permanentemente, no solamente con los locales, sino también con los jugadores que están en el exterior. Matías Lugo, Radio 1000. Profesor, buenas tardes. Justo, buenas tardes. Hablando la vez pasada con Iván Piris, él mencionaba un poco la claridad del mensaje del cuerpo técnico en este nuevo proceso. Yo le quería preguntar por jugadores como Alexis Duarte, Luis Zárate, Mateo Gamarra, Mati Segovia, ¿cómo ve dentro de su juventud la recepción de lo que quiere el cuerpo técnico y cómo pueden potenciar eso para que sea fructífero para la selección? Bueno, la verdad no había escuchado a Iván que había dicho eso. La verdad es un buen mensaje. Tener claridad y que el jugador entienda lo que uno quiere es buenísimo saberlo, porque uno más o menos lo puede hablar, ¿no? Pero la verdad es cuando el jugador habla en la intimidad o habla cuando no está el entrenador delante, y saber que hay claridad es muy bueno. Creo que nombraste 4 jugadores muy jóvenes que necesitan tiempo, que necesitan espacio, que necesitan que vengan, que conozcan y que tomen confianza, y que se terminen de ser jugadores bien profesionales. Son 4 jugadores que creemos que tienen cosas como para darle a la selección paraguaya, y que en este partido vamos a apostar por ellos. No sé cuántos minutos jugarán, después lo vamos a analizar en conjunto cuando llegue el partido. El domingo, ya el lunes, vamos a hacer el primer entrenamiento allá y lo vamos a definir, pero tenemos que creer que tenemos jugadores, que los podemos mejorar y que le podemos dar las herramientas para que peleen, para que Paraguay esté más arriba. Y ellos seguramente van a formar parte, no sé si será inmediato, si se sostendrán enseguida o con el tiempo volverán, pero confiemos en que tienen características de seleccionados. Johnny González, Radio ABC Cardinal 730 AM ABC TV. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día, saludos para todos. Guillermo, ¿cuál es el plan de actividad o de actividades en este caso del grupo que va a viajar con usted a los Estados Unidos? Porque veo que aquí lleva 8 del Olimpia, que es uno de los punteros del campeonato, van a retornar el viernes, poca actividad con su equipo. Si me puede decir cómo van a trabajar ellos y si el cuerpo técnico del Olimpia estuvo de acuerdo para liberar a estos futbolistas, Guillermo. Sí, nosotros viajamos el fin de semana, fue la fecha de acá de Paraguay, y llegamos el domingo, seguro va a ser un día de descanso. Vamos a entrenar el lunes por la tarde para que descansen bien el lunes. Vamos a entrenar el martes a la tarde en el estadio donde se va a jugar el partido, que es el miércoles vamos a jugar el partido. Vamos a entrenar por la mañana, un movimiento muy tranquilo. Vamos a jugar el partido del miércoles y el jueves viajamos. Todo lo que nosotros hagamos van a ser informados los clubes. Cada entrenamiento, lo que marca el GPS de cada jugador va a ser enviado a cada club para que sepan lo que hicieron y los metros que recorrieron en cada entrenamiento y la carga que tiene cada entrenamiento. Eso lo van a tener los clubes antes de que los jugadores lleguen, y el viernes van a estar disponibles para entrenar con sus equipos a la mañana, que se recuperen bien y que puedan jugar de la mejor manera el fin de semana. Me parece que hay un esfuerzo, pero también hay una gran recuperación. Hoy el profesionalismo te exige esfuerzo y recuperación permanente, y creo que tenemos que
hacernos responsables todos, uno como entrenador y los jugadores en su capacidad de poder ayudar, de poder recuperarse y poder estar bien en cada evento que les toque, selección o equipo donde juegan. No hablé personalmente con Olimpia acerca de las citaciones. Obviamente que hablé con cada entrenador de los clubes como para que los jugadores iban a ser citados y con la posibilidad de que iban a venir a partidos, y la verdad que ninguno tuvo alguna palabra en contra de lo que estamos haciendo, sino todo al contrario, todos apoyaron, han venido acá y tenemos una relación bárbara y hay que sostenerla, como te decía en la respuesta anterior. Creo que tenemos que estar todos unidos para mejorar el fútbol de Paraguay. Erwin Velázquez, La Deportiva. Buenas tardes. Teniendo en cuenta Iván Leguizamón, el chico de 20 años de San Lorenzo, ¿cómo va el seguimiento realizado con el jugador, teniendo en cuenta que ya te comunicaste con Insúa, con su director técnico? Yo no me comuniqué con Insúa, se comunicó Gustavo, que fue jugador de él y tiene una relación de amistad con el entrenador, y han hablado acerca de muchas cosas, entre ellas de Leguizamón, teniendo en cuenta que nació en Paraguay. Yo no hablé con Leguizamón, me parece que es un jugador que tenemos que estar atentos a cómo es su crecimiento. Sabemos que el fútbol argentino es competitivo, San Lorenzo es un equipo grande y empezar a jugar ahí y empezar a tener minutos y marcar diferencias seguramente lo pone en un escenario importante como para que nosotros lo veamos, pero creemos que todavía no es el momento de la citación de él. Pablo Coronel, SNT C9M. Guillermo, buenas tardes, justo. ¿Qué se puede decir del rival y de los próximos amistosos que se vienen? Bueno, el rival son todos jugadores de la Liga de México, de jugadores jóvenes que ya vienen participando en la selección mexicana, que algunos han jugado las eliminatorias, otros han jugado la National League de CONCACAF, es decir, tienen un equipo con bastante presencia con la camiseta de la selección, así que y jugadores buenos, jóvenes. Me parece que va a ser un partido parejo, va a ser un partido donde nosotros también tenemos jugadores jóvenes, algunos con experiencia, se conocen porque vamos a llevar 5 jugadores del fútbol mexicano, así que me parece que es una linda posibilidad de ver cómo estamos nosotros. Siempre es importante el resultado, pero luego lo más importante es mostrarle a los jugadores nuestros de nuestra liga lo que es un partido internacional y que empiecen a entender que nosotros competimos acá, pero tenemos que competir allá también. Competimos en nuestra liga, cada uno en sus clubes, pero tienen que formar parte, tienen que tener en la cabeza que ellos son los que en el futuro van a jugar en la selección paraguaya y esas son la clase de partidos que nos van a enfrentar. Jugadores que no juegan todos los fines de semana, que tienen otro ritmo, jugadores que tienen otra técnica, que tienen otra perspectiva y lo que tenemos que hacer es, cuanto más juguemos, y te reitero, no importa tanto el resultado, importa más conocer contra qué nos vamos a encontrar cada vez que nos toque ir a jugar un partido eliminatorio. Johnny González, Radio ABC Cardinal 730 AM ABC TV. Guillermo, le pido disculpas por volver sobre una pregunta de un colega. Quiere decir que usted está tranquilo, usted va a cumplir su contrato aquí, tiene todos los elementos para cumplir el sueño de llevar a esta selección a una Copa del Mundo. ¿No va a escuchar ofertas? No, está clarísimo. Tengo claro lo que voy a hacer, dónde quiero estar en el 2026. Kevin Ledesma, Canal 13, Unicanal, Radio 1. Profe, bien mencionaste ya el tema de Boca. Ahora, para los amistosos de septiembre, ¿va a querer intensificar lo que va a proponer ya en este amistoso del 31 o va a seguir viendo otras alternativas para lo que va a ser las eliminatorias del año que viene? Y justo, ¿hay alguna novedad o tienen alguna novedad sobre cómo va a ser el proceso de eliminatorias sudamericanas? Porque se viene la Liga de Naciones también, que hay un convenio entre CONMEBOL y UEFA y que Paraguay va a participar. ¿Tienen alguna novedad sobre eliminatorias? Te hago corta la pregunta de los amistosos
de septiembre son fecha FIFA y nosotros podemos contar con nuestros jugadores, con todos los jugadores. Y vamos a llamar a los que nosotros creemos que tienen que jugar, si hoy hubiera un partido de eliminatoria, los que están preparados. Porque nosotros podemos probar, pero también tenés que darle confianza a aquellos jugadores que vos creés que van a ser nuestro equipo. Hoy, y teniendo en cuenta que no está claro el panorama, cómo es el calendario del año que viene, si en marzo arrancan o no las eliminatorias, lo que nosotros sí tenemos que hacer es tratar de estar armados para cuando toque arrancar. Y si es en marzo necesitamos jugar, o que estos jugadores que han jugado en eliminatorias pasadas, o que han jugado en los partidos, fundamentalmente el de Corea, estén con nosotros en Europa. Así que seguramente combinaremos, obviamente. Tenemos un partido el miércoles y capaz nos llevamos, como hemos visto en este microciclo, sorpresa con muchos jugadores en cuanto a la calidad, la fuerza, la inteligencia. Quizá de repente nos llame la atención a alguien y se pueda sumar para el partido de Europa. Bueno, lo que creo que Guillermo ya anunció un poco lo que tenemos con el tema del calendario. Aún no está definido, sí hay algunas ideas que la maneja el presidente. Él es el que está en contacto permanente con ese tipo de cosas, así que hay una gran posibilidad de que sea en marzo. Creo que no está definido aún, pero que seguirá avanzando. A nosotros, eso hablábamos con Guillermo, de que por eso es tan importante estos partidos, de que podamos seguir creciendo, que él le pueda encontrar jugadores que le puedan servir en septiembre principalmente, donde va a tener a la mayoría de los jugadores, y la posibilidad de poder tener otros partidos con jugadores locales, quizá no en octubre, pero quizá en noviembre. Es otra posibilidad que tenemos, porque ya si va a comenzar en marzo, la posibilidad de poder conocer, de entrenar o de jugar un partido va a ser muy corta y va a ser más compleja, pero por ahora no hay nada oficialmente definido, así que estamos a la expectativa igual que todos. Álvaro Aponte, Radio Universo 970 AM, Canal Gen. Guillermo, el martes Richard Ortiz mencionaba que los jóvenes presentes hacen que la intensidad sea la necesaria hoy en día en el fútbol. ¿Coincidís con Richard? Sí, obviamente que muchas veces el jugador joven le falta experiencia para meter una pausa, le falta conocer los tiempos de un partido, cuándo tenés que frenar y cuándo atacar. El jugador joven juega y va aprendiendo a través del tiempo cómo jugar, pero te da energía, sí. Y es bueno lo que te dice Richard, porque lo que él te dice es, no hacen como jugaría yo solamente con experiencia, sino que a los más grandes también los traen acá la dinámica, que es la dinámica del fútbol mundial. Hoy un equipo sin dinámica no puede marcar diferencia, y me parece muy bueno que lo destaque y que se sume a ese trabajo de meterle dinámica a cada uno de los trabajos. Me parece muy bueno. De esta manera damos por finalizada. Y pasaba la conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto, entrenador de la selección nacional, y Justo Villar, director del departamento de selecciones de la APF. Tengo claro el lugar en el que quiero estar en el 2026. Me parece que este es uno de los títulos más importantes que deja Guillermo Barros Esqueloto ante la consulta de alguna posible salida, más precisamente para ir a dirigir Boca Juniors de Argentina. Después se le hizo la repregunta y me parece que no dejó lugar para ninguna especulación. Dijo, tengo clarito dónde quiero estar nuevamente, así que creo que fue justamente uno de los títulos más importantes de esta conferencia de prensa. Mencionó 3 jugadores que no pudieron estar, pero en este caso por no haber conseguido la cita para la visa norteamericana. Habló del caso de Ramón Sosa, de Gimnasia y Esgrima de La Plata, de Iván Ramírez y así también de Iván Casal. Estos 3 futbolistas no pudieron volar justamente hasta aquí, hasta nuestro país, para realizar la cita con la embajada, por eso quedaron al margen de este amistoso, porque Guillermo quería contar justamente con estos 3 jugadores para el amistoso del próximo miércoles ante México. Después habló de una sorpresa generalizada que se llevaron con algunos jugadores, la técnica, resaltó la fuerza y otros atributos de los jugadores jóvenes que estuvieron entrenando en el microciclo que ya se va llevando hace un par de semanas
en Ipané, ahí en el centro de alto rendimiento de la APF. Para ir cerrando, mencionamos los 21 convocados para el amistoso del próximo miércoles ante México. Anthony Silva de Puebla de México, Santiago Rojas de Nacional, Alfredo Aguilar de Olimpia, Iván Piris de Libertad, Bruno Valdés de América de México, Alexis de Cerro Porteño, Luis Zárate, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra e Iván Torres de Olimpia, Andrés Cubas del Vancouver Whitecaps de la MLS, Marcos Gómez también de Olimpia, Richard Sánchez de América de México, Ángel Lucena de Cerro Porteño, Richard Ortiz de Olimpia, Matías Galarza de Coritiba de Brasil, Lorenzo Melgarejo de Libertad, Matías Segovia de Guaraní, Diego Gómez de Libertad, Derlis González de Olimpia y Carlos González de Toluca de México. 21 futbolistas que están al servicio de la selección nacional. El viaje es el día domingo rumbo a Estados Unidos y el retorno es el jueves en horas de la noche. Ya van a estar nuevamente aquí en territorio nacional estos futbolistas mencionados, Arturo, compañero. Correcto, gracias. Digo que estarán en el extra junto a Denis Canice y Diego Van a las 6 de la tarde hoy. No arregló todavía. ¿De quién hablo? ¿Vos escuchaste lo que le dije? No está cerrado el caso. ¿De quién hablo? Ahora está. Te estoy tirando bandeja. A la puta. Qué difícil. Está cerrado. ¿Cómo es ser? Tipo humilde. No, ¿De dónde? Sencillo. ¿De dónde? De acá. ¿A qué dedica el tiempo libre? Yo no puedo saber eso, pero está ahora le mencionamos. Tira, Búpido está concentrado. Sí, estoy, pero no me ubico. No, que rápido, Denis. No estoy. ¿Quién será? Estaba para seguir, pero hay un desfasaje económico. No hay acuerdo. Una diferencia. ¿En quién hablo? Cerro. Pues ya no participa más. Aplazado. Gracias. Aplazado. No. Denis Caniza ya. Metí la pata. Metiste la pata. Sencillo. ¿Quién es? Y no puedo decir. Le llamaste, Gerardo. Y no contesta, ¿vio? ¿Por qué no contesta? ¿Está acá? ¿Dónde está él? Escribirle por si está acá. Con su representante queremos hablar. Tipo sencillo. En el club menciona mucho su continuidad. Y se habló una posibilidad, una vez salió la posibilidad y como que se cortó y ahora reflota otra vez. Tira, sobre. Que un 80 le diga quién es. Estaba para irse en un momento de crisis, después paró. Ella. Cállate. 618 4700. Ya te está diciendo todo, es sencillo, estaba hablando en la lista. ¿Y qué es lo que vos decís? Vení acá, Gustavito, señale, vení acá. Decile quién es. A Denis Canice. Vení acá. Decile, ya sabe, niño. Vení para acá. Vení acá. Y te iba a decir la diferencia y todo. Pues sabes que yo soy periodista. No, claro. Pues sabes que yo soy periodista. Por supuesto. Y bueno. Y yo a final del año pasado, ¿era que se iba a ir? Ahora. No, pero relacionando. ¿Sí? ¿Quién es? ¿De Olimpia? Sí. ¿Y sí? No puede salir. ¿Quién es? Denis González. No. Anda, sentate. Opuesto. Opuesto. Está como Moreno Martín frente al Gustavito. Tenés una y parte de afuera. Opuesto al puesto. Opuesto al puesto. Vale el juego de palabras. Opuesto al puesto. Para el ángulo. Opuesto al puesto, ¿quién es? Vale el juego de palabras. Central, un arquero. A fin de año se está. Estaba para irse y con no íbamos a hablar con él. Algunos desmintieron y después su representante dijo que sí. Reconoció que sí. ¿Por qué? Anda a sentarte nomás. Qué bárbaro. Vamos a callarnos y después volvemos. Muy bien. ¿No está él, Gerardo? ¿Y dónde es lo que está? Porque vamos a hablar de él o con quien tendría que hablar de él. ¿Qué hacemos? Con él generalmente es más difícil por una cuestión de... Pero que el público diga quién de Olimpia estaba para ir, después se quedó y vamos a negociar continuidad. C18 4700. C18 4700. ¿Qué metida de pata Gustavito de la gran puta? Y cagaste. Le di otra oportunidad con la pista y no... Acá están acertando. Tampoco agarro. Y te voy a decir la diferencia. Están en mi... Muy contento y... Muy contento y... Ya pilló Gustavito. Ese es. De ahora. La puta será. Se te va a ir.
Muy contento y como siempre digo. Bueno, vamos a decir ya. Pues, Y ella tiró gustadito, el que reconoció la voz ya. ¿Querés poner en Twitter? Sí, señor. Se reabre la posibilidad de Alfredo Aguilar a Libertad. Y ahora preguntarme cuánto hay de diferencia, yo te voy a decir. Olimpia pues no tiene un dinerillo, como diría Claro, Menchi, para pelear. para pelear. Y la diferencia es importante. ¿Y quiénes son los arqueros que tiene Libertad? Don es el suplente de Silva hoy. Como está cerrando. Y sí. Y otro Juvenil González, que llegó. Claro. Pero, digamos, el extremo de Don, o sea, muy joven. Acuérdense una cosa, ¿y pusiste ya? Estoy con un plan de Acordate niño una cosa. En noviembre, cuando dijimos que venía Garnero, fue en noviembre de qué año fue? 17. 18. De Guaraní a Olimpia. Que nosotros dijimos Garnero viene a Olimpia. Ahí ya estaba Aguilar. ¿Cuánto tiempo atrás? Y más de 4 años. Ya estaba. 5 años. Ya estaba. Y no extraña, porque si Olimpia se ajusta a su presupuesto, que no va a poder pelear la Libertad. ¿Verdad, Denis Caniza? No hay manera. No puede. No puede pelear la Libertad. Económicamente no puede. Libertad le va a ganar económicamente. Sí, señor. Y entonces le iba a decir a ustedes, después no me puedo meter en eso de privado, nomás le iba a decir cuánto es la diferencia hoy. Es importante. ¿Más? ¿Te vas? No, si vos me decís esa cantidad, Sí. y yo te digo, Denis Caniza, y vos sos hombre de fútbol, porque como jugador, digo, Sí. y yo te digo, el doble como base, ¿te vas? Sí, claro, cómo no. El doble. No, espera, yo no sé si vos te referiste a la diferencia o a cuánto. Ese no es la mensualidad que va a ganar. Ah, ya sé. Sí, igual. No, yo te estoy diciendo, el doble a eso es mensual. Ok. ¿Te vas? Igual es mucho. Con el agregado, donde está ya no estaba jugando. También. ¿Y quién dijo que va a jugar ahora con No, el pero Priscila? puede, con un técnico que le hizo jugar siempre, puede ir a pelear Tiene de Gustavito. cero. En otro tiempo Gustavito ponía la graduación, era más rápido. Aguilar no firma con Guaraní, pasaría al Olimpia. Bueno, ahora sigo. Juan Alberto, primero tiene que rescindir contrato de Daniel Garnero por respeto a Guaraní. Sí. Claro, sí. Y después hablaría con Olimpia. Acuérdense lo que les digo. Ahora van a decir Olimpia no, Guaraní no, mentira, desestabilizando. Esa no es mi intención. Voy a decir lo que yo sé. Están hablando Olimpia con Garnero para el próximo año. ¿Qué año? ¿Qué fecha? 2017 tiene que ser. ¿Qué fecha? Noviembre. Sí, claro, antes que termine el 2017. Se enojó con Alberto Acosta. Porque él el 2018 llega y ya Y figuraba se Aguilar Olimpia. ahí en la lista. Sí. ¿Yo le nombré? Sí. Aguilar. A la puta, que eso me vaya a ser parte de los Está bien, Gustavito, desde 2 años ya. Pasaron 2 años ya del... Sí, porque por la voz ahí de... No, 2017 el audio. Imagínate. Cuando Garnero iba a ir a Olimpia el audio. ¿Cuántos? 5 años Hace tiene? rato ya que Porque en 2018 ya se consagra... Está en su mesita de luz Garnero siempre con de Olimpia. Por Cada eso mercado de pases... Recordamos, Jorge, esto en el 2017 o 18. 18. Porque el 2010, Garnero 2018 dirige 18, Olimpia. no es 17. 18. No puede ser 18 porque el 2018... ¿El Garnero dirigió Sol American qué año? Garnero dirigió a Sol 2015, 2016, 2016, 17 y segunda etapa del 17 Guaraní, y 2018 ya dirige a Olimpia por eso. Y antes de llegar a Olimpia. Antes de llegar a Olimpia. ¿Qué dice Gustavo? Para el clausura 2018. Martes del 2018. Ahí está, principio del 2018. No, martes, ¿verdad? No finales del 2018. No, en 2018 esta información. Pero a principios. A principios. 17 de abril del 2018. Eso habíamos dicho nosotros, que estaba Aguilar para ir a Olimpia. Lo llevaba a Garnero. Ahora les cuento a ustedes la diferencia económica. La oferta de Libertad es mayor. Esto. Y te depositan en... Sí. No hay preocupación en ese sentido. Ahí no. Es por Cardona que él dice... No va a hablar él. Son realidades distintas. No te va a hablarlo si no está autorizado a hablar. Alfredo Aguilar no va a hablar. Lo que queríamos hablar con Regis Márquez. Él tiene que saber. Hasta hoy no firmó el contrato.
Y esta es la diferencia. ¿Vos ves? Sí. Y puede ser más, Puede ser más. Un buen mensual. número. De diferencia. Es para dar la respuesta que dio Denis. Sí. ¿Vos te vas? Y sí. Totalmente. Con Garnero. No hay que dudar. Aparte Olveira, ¿cómo está Olveira? No. Y hoy no. Hoy parece no tener chance de recuperar su lugar en Olimpia. Por eso, yo no digo que vaya y sea titular en Libertad, porque también tiene un arquero de mucha experiencia enfrente, pero con un técnico que siempre lo consideró, puede ser otro el panorama para él. Además de lo económico, ¿verdad? Que es muy importante a esta altura de su carrera ni hablar. Tiene muchos torneos también, Libertad. Y Libertad ya aseguró Libertadores el próximo año. Aguilar no firmó todavía continuidad. ¿Su contrato cuándo termina? En diciembre. Y después de lo que dijo Olveira aquí. ¿Qué? Y Olveira dijo, yo no me quiero mover de Olimpia, y con ese mensaje Aguilar también va a decir, busco nuevos aires. Después lo que estamos diciendo, a lo mejor ahora rapidito se busca una colecta y firma por Olimpia. Sí, hasta este 2022 fue. Encontró una imagen vieja ya en el 2018. Regi subió una imagen de cierre nuevo con Olimpia hasta el 2022 por Aguilar, pero ya fue hace rato, en el 2018 en ese momento. La renovación de Aguilar termina ahora. Manos llenas de dudas, cual si fuera primera vez. ¿El Roque qué fue en tu carrera profesional? Ayer anunció que se iba y se va a Olimpia. Arturo, vos sabés que Roque, no sé, voy a llorar si vamos a empezar a hablar de Roque, porque Roque no tiene, como persona y como futbolista, es un tipo, increíble de poco, la verdad. Me da, se pinta la ñea, así que otra cosa de Roque. Yo me voy a tatuar la cara de Roque, porque él significa mucho para mí. No hay palabras para dirigirme hacia él es único. Yo le dije, yo me voy a tatuar y le pedí permiso. Es mi ídolo, es mi todo, así que no hay nada que decir. Y ahí está Aguilar. ¿Y se tatuó? Sí. ¿Y ahora puede juntar los otros? Y está caminando. Y económicamente Olimpia hoy no tiene para entrar a competir. Claro, le ofrece una renovación, pero no va a poder inflar los números porque No, ya no, es otra realidad, es otro Olimpia, de lo que nos decía ayer No tiene manera. o Manuel Ferreira en este Ahora caso. se Que callar la bajaron boca. Si te dice ya firmó contrato, entonces todo lo que estamos diciendo o lo que yo me hago cargo pierde totalmente valor. Yo creo en la persona que me llamó y me dijo, por eso queríamos hablar con Regi. Claro que hay un precontrato, pero eso no existe más, ¿verdad? No. ¿Eh? Claro, Ahora además, en junio era tanto Libertad estaba interesado y tenía una oferta de Brasil, también había contado Regis en la última ocasión. como una posibilidad. Como una posibilidad. Sí. También había hablado de De eso. un equipo brasileño. Bueno, 34 años ya para Aguilar. Para Alarcó. Sí. Por eso Hay digo que experiencia. también desde lo económico va a pesar a esta altura de su carrera. Va a pensar en el tema Bueno. futuro. vamos a ir ahora al porcentaje. Muy bien. Voy a tener lo de Francisco López. Francisco López y Víctor Villalba. ¿Tener los dos? Sí. ¿Arrancamos? ¿Cuál hacemos nombre? ¿Qué partido hacemos? Guaireña Nacional. Guaireña Nacional juegan hoy. Sí. A las 17 Mucha horas. ausencia en Guaireña. Lo decía hoy esta Parque mañana Guairá. Radio Duarte. Mucha ausencia. Mucha ausencia. ¿Arrancamos? Sí, señor. Pidió Víctor si se puede grabar. Así le pasamos. Si se puede grabar, porque él es el que lleva nuestras estadísticas. Si esta parte se puede grabar y después le pasamos a Gustavito. Entonces Víctor. Para su. Sí, porque él tiene su notebook donde lleva todo anotaciones. computarizado. Está muy Su bien. notebook, la cabeza, ahí él lleva todas las estadísticas, tabla. ¿Vos sos su representante? Sí, pidió. Se Su puede vocero. grabar. Su vocero. Le pasamos. ¿Quién juega? Guaireña Nacional de Guaireña Nicaragua. Nacional, Guaireña Nacional. Está atento, Víctor. Dice 40-60. Gana Nacional. Nacional le gana a Guaireña Así es. de Nicaniza. Sí. ¿Y le querés llamar a Víctor Villalba o no? Y ponerle a Víctor y Pancho López. ¿Dónde está? 107.9, cañón Full HD, dice güey. Está Víctor escuchando. Víctor Villara. Audiencia masiva. Muy bien. Retumba en el este del país. 107.9. 107.9. Y Víctor Villalba está. Guaireña Nacional. ¿Y a qué hora va a llegar? Después del partido va a llegar Víctor Villalba. Hola. Víctor. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes para todos. Va a llegar después del partido, va a llegar. Estoy en kilómetro 7 ahora, Arturo, así que yo creo que en 20 minutos estaremos llegando al 3 de febrero. Brillante. Víctor Villalba. Guaireña Nacional. 50-50. Empate, Fabián.
40-60. Gana Nacional, niño Jorge. 60-40. Gana Guaireña. Guaireña. ¿Y Francisco Pancho López dónde está? Acá tenemos. Ahí está el Francisco. Ahora está en línea. ¿Está? Francisco. Señor, ¿cómo estamos? ¿En qué país del mundo vos estás? En J. Eulogio Estigarribia ahora mismo. Francisco López, Guaireña Nacional. 40-60. ¿Quién gana? Nacional. Ahora el otro partido. General Caballero Cerro. Y ahí cerramos, ¿verdad? Ah, tenemos que hacer todo ya. Lo de mañana, sí, lo de Sí, sí, General Caballero Cerro, Víctor Villalba. 40-60. Gana Cerro, Denny Caniza. 50-50. Empata, Cerro no gana ante General Caballero, dice Denny Caniza. Francisco López. 40-60. Gana Cerro, Fabián. 40-60. Gana Cerro, niño. 40-60. Gana Cerro, ¿qué partido tenemos, niño? Libertad Guaraní. Libertad Guaraní, ¿cuándo juega, niño? Mañana a las 16 en cancha de Libertad. Víctor Villalba. 60-40. ¿Eh? 60-40. 60-40. Libertad. Libertad. Con el olor del alma, Víctor, ¿verdad? Oye, ya está, Francisco López. Francisco López. 60-40. Gana Libertad. ¿Qué está? ¿Vos estás en un sótano, está? Denny Caniza. 50-50. Empate, Fabián. 60-40. Gana Libertad, niño. 60-40. Gana Libertad. ¿Qué partido tenemos, niño? Olimpia Resistencia. Olimpia Resistencia, Víctor Villalba. 60-40. Olimpia, dice. Y vos, Francisco López. 60-40. Olimpia, vos, Fabián. 60-40. Olimpia, vos, Denny Caniza. 60-40. Olimpia, vos, niño. Escuché un chipa, señor. No sé quién de los dos ahí está. Chipa. Chimbo. 60-40. ¿Te gusta? Sí, se escuchó. Chipa ahí. So hubiéramos dado ese. Ya volvemos. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNP Mastercard. Acumulas goles para disfrutar increíbles premios mensuales, una compra que vale un gol, promo válida para tarjetas de crédito Banco GNP Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en ¿Qué lácteos. partido tenemos, niño? Ameliano 12 de octubre, domingo 15:30. Ameliano 12, Denis. Sin cambios en Trinidense, Ariel. 50-50. Ameliano 12 empatan, Fabián. 40-60. Gana Ameliano, ¿o no? Gana 12. 12 le gana Ameliano. ¿Y vos, niño? 60-40. ¿Quién gana? Ameliano. ¿Y vos, Víctor Villalba? 50-50. Empate. ¿Y vos, Francisco López? 40-60. 12. 12. ¿Qué partido tenemos, niño? Tacuaré, Sol de Y América. ahí se cierra. Tacuarí, Sol de América, Fabián. 50-50. Empate, Denis. 60-40. Tacuarí le gana a quién? A Sol. Sol de América. ¿Y vos, niño? 50-50. Empate. ¿Y vos, Víctor Villalba? 50-50. Empate. ¿Y vos, Francisco López? 50-50. Cerramos. Después nos reencontramos con Francisco López. Víctor Villalba fue el porcentaje. El centro, pelota al área, está afuera, afuera del partido. Jorge Casal. ¿Y cómo le salió ese tipo, Gallito? El El segundo fue centro, Pancho. pelota al área, está. El centro, pelota al área, está afuera del partido. Vos tuviese que elegir o Comiendo o el Gallito. Entre Ariel y Fran y Jorge Casal. Que elijan por el público cuál de ellos prefiere. El Gallito o ese. Ponemos otra vez. El centro, pelota al área, está afuera. ¿Y el otro? Sin cambios en Trinidense, Ariel. Esperamos, ¿cuál de los dos lleva más? ¿Cuál de los dos? ¿Casal o Ariel y Fran? Que nos disculpa, Ariel, que le queremos mucho. ¿Qué número, niño? 618-4700. Mi voto para el de Ariel. La agarré justito. Ariel, No, está bueno. 6, Pero la gente 618-4700. puede ganar Casal. Ponemos otra Casal contra Ariel. El centro, pelota al área, está afuera. ¿Y Ariel? Sin cambios en Trinidense, Ariel.
¿Quién vio gana esto, che? Hola, perdón. Hola. Comandante. El gallito, comandante. El gallito gana 1-0. Jorge Casal gana 1-0. Hola. Hola. ¿Hay otra persona en línea, Gustavito? 618-4700. Mi voto el de Ariel, dice Ángel Barriento. Hola, 1-1. Hola. El gallito, comandante, el gallito. Yo creo que gana Gallito, 2-1. El centro, pelota al está afuera, afuera. Sin cambios entre Nidense Ariel. Estaba comiendo, será. Hola. Hola, comandante. Sí. Es un capo ese Gustavito. El que es don Ariel. Ariel, ¿cómo está? 2-1. 2-2. A 2. Empató. Hola, empató Ariel. Hola. Arturo. Ariel ganó. Arturo, esta nomás la única. Pon otra vez, 3-2. Jorge Casal contra Ariel. El centro, pelota al está afuera, afuera. Sin cambios entre Nidense Ariel. Bueno, dice, ya están todos enloquecidos. Ronald de la Chivo dice Jorge Casal. Pero ya no por WhatsApp. 3-2, ¿quién gana? El último fue Ariel. Ariel gana, veo. Sí. Hola. El gallito, otro. Empate ahora. Seguimos. Hola. Hola. Comandante, el gallito. Saluda al doctor Capelo. Saluda al doctor Enrique Capelo. ¿Cómo está? 4-3. ¿Quién gana? El gallito. Hola. ¿Se quedan con el gallito o come? ¿Se llama gallito o come? El chipa. No, ahí nomás. Gallito come. ¿Quién gana? Ponemos otra. Este es el gallito. El centro, pelota al está afuera, afuera. Y Ariel que nos disculpe, come. Sin cambios entre Nidense Ariel. Come. Hola. ¿Cómo está? 4-4. Hola. 4-4. ¿Qué parece? 618-4700. Hola. Arturo. Sí. Entre estos dos me quedo con el de Ariel, pero el que marcó tendencia fue cuántos litros de agua toma un estómago Bueno, tuyo. ese otro momento. Sí, con Ricardo. Impecable señal en Campo 9, dice Francisco López. 107.9 FM. Sí, saludo a Ricardo F. Hola. Hola. Hola, el come. Come. ¿Cómo está? 5-4. ¿Quién gana? Come. Ariel. Hola. Hola. Sí. Comandante, este no parece un gallito, parece un loro que se tira la cola y la pluma. ¿Cuál elegí vos? No, sí, no tiene, no vota. Hola. Hola. Sí. Come. ¿Cómo está? 6-4. Gana, come. Este es el que gana. Sin cambios entre Nidense Ariel. ¿Viste? Come. Ahí repite 2 veces, pues. Hola. 55 años de visión radio para esto. Hola. Arturo. Sí. Mortadela en la tarde. Te acabo de pegar. Hola. Este se fue, este es nuestro patino. ¿Cómo está? 6-4. 6-4, ¿quién gana? El último no votó. ¿Quién gana? El come. Come le gana a Belito, veo. Hola. Hola. Hola, el come. ¿Cómo está? 7-4. Pone Ariel otra vez. Fabián le pregunta. Sin cambios entre Nidense Ariel. Por eso come, pues 2 veces. de notica. Hola. Sí, quiero el gallo. ¿Cómo está? 7-5. ¿Quién gana? El gallo. Come. Come. Sí. Hola. Hola. Arturo. Sí. Titi me está preguntando, Arturo. Titi. Saludos para Miguel Gamón. Saludos, mi querido Miguel Gamón. Está con el doctor Capelo. Al querido Capelo saluda a Miguel. Doctor, mi querido Enrique Capelo saluda a Miguel Gamón. Hola. Ja. Fabián me liquidó. Hizo a propósito. No. Atendé lo que dice Ibrahim Ariel. Sensacional lo de Casal. Él quiere que voten por Casal, güey. Hola. Sin cambios entre Nidense Ariel. Espectacular en notica. Hola. Bueno, ¿cómo terminó? Ganó el come. Ganó Ariel. Ariel ganó. Sí. Y dice Ariel, qué sensacional, dice Ariel Ifral. Me echa la culpa. No, quiere que vote por Casal. Sí. Él quiere que lo terminó.
Terminó. ¿Cuánto fue la victoria? 7-5. 7-5. El Come le ganó al Gallito. Escuche. Sin cambios en Trinidense, Ariel. Este le ganó a Jorge Casal. El centro, pelota al está afuera. ¡Afuera! La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrado. Servicios básicos en importación, entrega inicial, financiación propia. Hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 437.000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Detergente líquido Limpia Azul, ideal para lavado a mano o todo tipo de lavarropas. Protege las prendas a tus manos y el lavarropas disponible en sus variedades clásico y floral. En presentaciones doy pack, frascos y bidones. Base un mundo de limpieza. Vivir la experiencia Smart con tu TV Consumer de 40 pulgadas. Disfruta de tus series y películas favoritas en 4K. Encontralos en Electroban en cuotas de tan solo 290.000 guaraníes. Compra online en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un gusto, un placer poder hablar con vos siempre ahí con toda la mesa. Gracias. Pablo Cobarzó, técnico de la Sub-17 y momentáneamente mayores de Bolivia ahora. Sí, nosotros estamos a cargo de todas las selecciones menores de Bolivia, 20, 17 y 15. Yo a la cabeza, junto con Marco Sandi, y bueno, un equipo de trabajo que estamos coordinando las selecciones menores y trabajando. Y bueno, ahora por la situación del profesor Gustavo, que bueno, tiene el compromiso hasta noviembre en su club, me va a tocar dirigir en esta fecha FIFA, ¿no? Bueno, y el partido entre 23 y 27 de septiembre, ¿cuántos partidos tiene Bolivia? Un rival es Senegal. Por ahora está cerrado Senegal y el segundo están por confirmar, el contra Senegal en Austria, y el segundo, bueno, están por confirmar, todavía no tienen cerrado, me parece. Bueno, Pablo, pero que dirige la selección mayor en estos amistosos sos vos. Sí. Yo voy a estar a cargo de esta fecha FIFA, por supuesto, en coordinación directa con el profe Gustavo y con su equipo de trabajo. Nosotros, desde el momento que él fue anunciado y ratificado, nombrado en el cargo, nos pusimos ya a disposición con toda nuestra estructura para proveerle todo lo que necesiten, ¿no? Claro, porque Senegal integra la serie con un sudamericano que es Ecuador, entonces quieren Senegal enfrentar a Bolivia con relación a esto. La serie la integran, Fabián. El grupo A, con el local Qatar, Ecuador, como decía Arturo, y Países Bajos. Claro, por eso quieren enfrentar a Bolivia. Pablo, ¿ya te pusiste en contacto con Moreno Martins? Sí, nosotros, bueno, más allá de hoy mi relación profesional, también tenemos por supuesto relación de compañero, de amistad de Marcelo, y nuestro seguimiento es constante. Además, de la llegada de Marcelo podemos ver los partidos de Cerro Porteño acá, así que doblemente feliz. Y nada, eso, sí, por supuesto, nuestras relaciones de respeto y bueno, de cariño. Bueno, quiere decir, Pablo, que Moreno Martins, que está en Cerro Porteño, es el goleador de la eliminatoria pasada, convocado a estas selecciones, titular, ahí ni se discute. Sí, a ver, el profesor Gustavo, yo estoy coordinando con el profesor Gustavo y seguramente eso no hay duda, no es el goleador de las eliminatorias. Por supuesto, te vuelvo a repetir, quedan unos días hasta la fecha FIFA y con el profesor Gustavo a la cabeza yo voy intercambiando información, por supuesto, pareceres, pero bueno, Marcelo evidentemente se sabe todo lo que significa para la selección boliviana y es así. Ustedes, hay un microciclo de trabajo, no como acá en La Paz tiene la sede, ¿no? Sí, la sede donde trabaja la selección mayor es en La Paz. Recién se está iniciando los trabajos de lo que representa la infraestructura, que es un poco en lo que estamos atrasados, pero el nuevo presidente, el ingeniero Costa, por suerte está arrancando con todo ese trabajo, pero el PC, digamos, el CP de entrenamiento es La Paz de la mayor. Nuestros microciclos de trabajo con selecciones menores recorren el país: Santa Cruz, Cochabamba, Tarija,
Ah, correcto. Y bueno, yo termino con mi pregunta. Estamos con Pablo Escobar, lo mejor para vos, los compañeros, si quieren hacer otras preguntas. Manuel Moreno Martins va a ser convocado en fecha FIFA. Vas a dirigir a Bolivia ante el Senegal en Austria, dijo, ¿no? En Austria, el 24. El 24, esperando por otro partido, Fabián. Pablo, te saludo y te pregunto, además de Moreno Martins, de Lampe, que de hecho sea de paso está teniendo muy buen momento en el fútbol argentino con Atlético Tucumán, ¿qué otros referentes hoy están para continuar o iniciar esta nueva etapa bajo el mando de Costas en la selección boliviana? De esos nombres que vos decís son los que empiezan a guiar un poco a los que pueden llegar a la selección mayor. Bueno, respetando siempre la posición en la cual yo estoy, ¿no? Teniendo sentido de ubicación, por llamarlo de alguna manera, porque es el profesor Gustavo el que decide todo eso, pero por supuesto nuestro intercambio y yo pasándole toda la información correspondiente, ahí se puede sumar Justiniano, que es un volante central de Bolívar, creo que Juan Carlos Arce, Gustavo no descarta tampoco, un jugador con mucha experiencia y que puede, el mensaje de Gustavo aquí fue crear un buen grupo de trabajo, que creo que es, además de tener las virtudes como profesional, tiene esa virtud, ¿no? De poder. Yo fui parte de un grupo que en aquel 2006 no salió campeón invicto y nuestro grupo era maravilloso, ¿no? Sostenía los momentos malos muy bien y Gustavo eso lo maneja bien, así que creo que por ahí pasan los referentes hoy que seguramente van a ser constantes, ya más allá de que jueguen o no, van a ser los que van a ir llevando el grupo, ¿no? Disculpame, la pregunta, yo le reiteré a mi compañero, a Pablo, es lo de Moreno Martins. Jugaba una eliminatoria con Bolivia y fue tu compañero y hace poco jugabas con él. ¿Cómo hay que jugar con Moreno Martins, Pablo? No, bueno, Marcelo, yo creo que nadie va a discutir. Marcelo es un goleador terrible. O sea, a mí me tocó compartir con él y no tengo ninguna duda de eso. Evidentemente hay que darle las situaciones, ¿no? Darle las situaciones para que concrete. Y después están los momentos del fútbol, Arturo, porque tampoco creo que es echar culpa a nadie. Son momentos del fútbol, momentos de uno, momentos de equipos. O sea, creo que el fútbol es de momentos y nada más. Así que ahora la pregunta, Pablo, Marcelo, en Bolivia, donde pasó ha hecho goles. Sí, con Pablo Escobar, que viste tu compañero en la selección boliviana. Te mide, te marca y le pasás. Ustedes juegan, no sé si la palabra es de memoria, pero hay una buena interpretación con Moreno Bolivia. O sea, Bolivia es Bolivia y tiene su forma, ¿no, Arturo? No solo. También Marcelo es un jugador que se adapta bien a los lugares, así que no ha jugado solo en Bolivia, ha sido goleador de Copa Libertadores con Cruzeiro, en Gremio hizo muchos goles, jugó también en Flamengo, o sea, yo no voy a descubrir lo que es Marcelo, simplemente mi opinión es lo que me ha tocado vivir con él, ¿no? Dejar en claro eso, porque si no ya entiendo por dónde va de que yo pueda decir algo que no corresponde, ¿no? Creo que, vuelvo a repetir, el fútbol también es de momentos, simplemente. ¿Vos llegaste a hablar con él sobre su momento en Cerro? ¿Te dijo algo de cómo él ve su presencia en el fútbol paraguayo y por qué quizás ese goleador terrible, como vos lo calificaste, Pablo, todavía no pudo explotar aquí? No, esos son temas que, a ver, también jugué 22 años al fútbol de manera profesional y todos tenemos nuestros análisis internos y simplemente eso. Aquí lo que sí siempre va a encontrar es apoyo, es cabeza fría y entender los momentos, simplemente eso, que también, todo se potencia, ¿no? Con lo que uno significa y bueno, tiene que ver con el fútbol, cuando has rendido en los máximos niveles por donde anduviste, evidentemente es lo que se va a exigir, así que tiene que ver con eso. Cerrando esto, Pablo, y perdón si vos deberás comprender, no queremos forzar preguntas. Ocurre que acá se discute lo de Moreno, yo te entiendo, sos muy buen tipo, sos profesional, no vas a entrar en el juego de sí o no en Cerro, pero él hizo declaraciones Moreno cuando dice esto. Yo sé hacer goles, yo soy goleador, yo sé hacer goles, yo soy goleador,
y a poco mis compañeros se van a dar cuenta de eso, me van a empezar a buscar más, Por eso te decía, en Bolivia se sabe cómo es él. Sí, nosotros lo conocemos bien, pero no tiene que ver con que otros lo desconozcan, Arturo. Es fútbol, esto es fútbol, o sea, es así, infelizmente es así. Y no solamente pasa en estas circunstancias, o sea, es así y creo que los momentos también mejoran y empeoran, así que no pasa nada, es parte. Te vuelvo a repetir, hasta te hablo como jugador, ha pasado, son momentos y sí, evidentemente cada jugador tiene la cabeza, y él que ha recorrido el mundo tiene la cabeza completamente ubicada para mostrar todo el potencial. O sea, no me genera ninguna duda eso. Y veo todos los partidos también de Cerro, entonces es eso. Está bien. Evidentemente la posición, no te puedo hablar como hincha, no te puedo hablar como amigo de Marcelo, yo estoy hoy en una posición que la respeto y que debo actuar como buen profesional que soy, y evidentemente lo que te estoy diciendo tiene que ver con eso. Después, bueno, yo nunca puedo opinar como hincha, o sea, estaría siendo totalmente desubicado. Totalmente, Pablo, en la reciprocidad de las atenciones, por eso te preguntaba, siempre fuiste muy atento, y nosotros con vos no es para entrar en nada interno con relación a Cerro ni con la selección boliviana. Es un momento, vos decís, sos un terrible goleador, fue llamado, hablaste con él, está con Gustavo Cotas y prepara la gira bajo tu dirección, la selección boliviana, a la espera de Gustavo Cotas. Bueno, Pablo, lo sabés, lo mejor para vos en Bolivia y donde estés, Pablo. Te agradezco, Arturo, para mí es un motivo de gran orgullo esto, ¿no? Es una gran posibilidad que me toca gracias a la confianza que me da Gustavo, porque Gustavo es el que designó esto. Estoy muy agradecido con eso, y para nosotros Marcelo Moreno es un jugador fundamental para el país, para nuestros jóvenes, para que el futuro de los chicos vean que puede haber un goleador que puede ser de aquí, de estas tierras, ¿no? Así que muy agradecido, Arturo, gracias, y bueno, siempre aquí encuentra un amigo con quien podemos dialogar con mucho gusto. Gracias, y lo mejor para vos. Pablo Escobar, técnico de las selecciones formativas de Bolivia, y hoy al frente de la mayor, a la espera de Gustavo Costas. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente top of mind. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapotanes para Col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. En La Plata Empeño, te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original y sin azúcar, en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearmen te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearmen, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos y huellas de plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Súbita al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información, ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para proteger la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida.
Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Ven a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Bueno, 13-8. Tenemos los pagos, niño. Sí, señor, el segundo pack. De la cerveza Arturo, cerveza artesanal Arturo, 20 llamadas, niño. Sí, 618-4700. Tenemos 20 llamadas, riquísima la cerveza, suave, buenísima. 618-4700. Arturo, esa cerveza. Yo le bajé anoche. Con este clima entra, ¿cómo? señor. Con este clima más todavía entra. Sí. Por eso, ¿qué número, niño? 618-4700. 20 llamadas. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 460 puntos en todo el país o hacer tu pedido en la web, en la app, llamando al 6161-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y más tu economía. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Robert Pereira. Robert, últimos 3. 529. 529. Correcto, Robert, siguiente. Hola. Hola, yo soy la señora Rosalinda Fretes, 204, mi tres últimos, señor. 204, Rosalinda, correcto, señora, anotada. Siguiente, hola. Hola. Señor, su nombre. Marco Chaparro, 516. Anotado. Rotiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más veloz que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rotiloc Alarmas, estés donde estés. Hola, buenas tardes. Niño, ¿qué tal? Señor, su nombre. Edgar López, 216. 216, correcto, señor, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. 618-4700. Ricardo Portillo, 589. 589, anotado, Ricardo. ¿Ya probaste Sorteo? Ingresá a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguros, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Marical, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Marical, el gran corazón de Asunción. Hola, buenas tardes. Niño, Señor, Juan Cristaldo, 892. Anotado, Juan. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, niño. Señor, su nombre. Alcides Aguilar, 521. 521, correcto, Alcides, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Martín Arrua. Últimos 3, Martín. 840. Luis. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar en la feria de las inflamaciones y el dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre, buenas tardes. Humberto Gómez, 765. 765, correcto, señor, anotado. Siguiente oyente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sí, Luis sí. Pardo. Ricardo, Luis Pardo. apellido. No, Luis Pardo. Luis Pardo. Luis, ahora sí, Luis Pardo, últimos 3. 492. Gracias. 92, correcto, Luis. Siguiente, hola. Hola, ¿qué tal? Señor, su nombre. Mario Martínez. Mario. 868. Anotado, Mario. En Comensipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro pedir incluido exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en redes sociales. Comensipar, 50 años liderando e innovando. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda X30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 en cuotas desde $350 o el contado desde $25.990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda X30, el arte de conducir. Más oyentes participando del pack de las 6 cervezas artesanales Arturo. Hola. Hola. Señor, su nombre. Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3. 741. 741, correcto, Ariel, anotado. Siguiente, hola. Hola. Siguiente, no tiene buen retorno. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Adolfo Esquivel, 108. 108, correcto, Adolfo. Siguiente, hola, buenas tardes. Señor, su nombre.
Luis Aquino. Luis, últimos 3. 542. 542, Luis. Y para recuperar la Z-Ambro, nuevo multivitamínico para sentirte muy fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, calidad Fopasa. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Cristian Alcaraz. Cristian, últimos 3. 847. 847, ha anotado Cristian. Más oyente, llamada 16, hola. Hola. Señor, su nombre. Sí, Germán Pérez. Germán, últimos 3. 927. 927, correcto, Germán. Siguiente, hola. Carlos Mora. Últimos 3, Carlos. 530. 530, hasta aquí 17 llamadas. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Cuánto quedan, niños? 3 y cerramos, señor. La cerveza artesanal, ¿cómo voy a decir, Arturo? Cerveza artesanal. Deliciosa. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante desde control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa con Sica. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatel. Más oyentes, llamada 18, hola. Hola, niño. Luis Delgado, 821. 821, correcto, Luis, anotado. Siguiente, hola. Hola. Señor, su nombre. Denis Agüero. Denis, últimos 3. 741. 741. Y ahora llamada 20, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor, su nombre. Fernando. Últimos 3. 784. 784. Anotado, señor. Muy bien, enseguida vamos al sorteo ganador de los kits, el kit, el segundo, que contiene 6 cervezas. El pack de 6 cervezas. De 6 cervezas Arturo, cerveza artesanal. Así que vamos a ir al instante al sorteo. El sistema prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellana 1759, casi Cubicheco, llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, representa, distribuye Britam S.A. Si viene algo nuevo, restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo, de martes a domingo. Dirección José Campos Lanzoni 273, casi Guido Hispano, restaurante La Tarima. Plan increíble del Grupo Garden, Chevrolet Onix Joy, en cuotas desde 730.000 guaraníes, Kia Soluto en cuotas de 930.000 guaraníes, Nissan Kicks con cuotas de 1.260.000 guaraníes, con entrega inicial del 10%, tenés tu 0 kilómetro con seguro gratis y transferencia incluida. Llámanos al 238-9000, si no escribinos al 0971-311-611, plan increíble del Grupo Garden. Vamos al sorteo de Nicaniza, niño. Sí, señor. Ahí saca el papelito. Ganador o ganadora. El número 19. Denis Agüero, 741. Denis Agüero es el ganador. Denis Agüero, final. 741. La cerveza acá, Arturo, artesanal, que es una delicia. Están los estudios, pasá a buscar la cerveza. Cada kit contiene 6 cervezas. 6 cervezas. Recordamos, el primer ganador fue Emilio Rivas y ahora Denis Agüero. Pasá, Denis, por los y una entrada de Telefuturo. Fría y espumante. Es como te espera tu Arturo Lager. ¡Brillante! El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Bicity Barbie Pay te da muchos beneficios. Descarga visión móvil, adherite y te puedes llevar un bicicleta cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vipay.com.py. Visión, banco más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco.
Ahora tu fiesta rinde más. Fortimo Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Enseguida Víctor Video, la Ciudad del Este. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti_info@tapiti.com.py. En agosto Super Espuma te despierta con super descuentos. En este mes tenés 20% off en los productos Supernova, Renovate Imperial, Titanium, Sublime. Y para los chicos 15% off en Super Team, Super Kids, Pop Team y Pop Kids. Para conocer más detalles comunicate al WhatsApp 0974 20 20 25. Síguenos en redes como Super Espuma. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. 1318. Para que comprar se puede alquilar. Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mac, una herramienta más en su obra. Para la previa de After Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos su pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, Pancho su pizza juega con todo. Selección viaja el domingo. El miércoles retornando el jueves a la noche, sumándose el bien a los jugadores. En dos grupos del viaje. ¿Sí? ¿De qué? En dos grupos distintos del viaje de la selección. Un grupo sale a las 3:00 de la mañana y ya el otro grupo 5:30 de la mañana. En grupos separados por separados para los entrenamientos. Dos que serán. Uno en el predio del Atlanta United y otro en el escenario del partido. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años, celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras redes sociales o ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. De Paraguay, en el arco, Anthony Silva. Sí. Lateral derecho, ahí tenés. Piris. Los dos centrales van a ser de Olimpia. Y Bruno Valdés, yo creo que ¿Central? ya que lo citas, con primer central. Y ahí puede ser con Duarte, con Gamarra, si lo quiere probar. Porque recuerdo cuando lo llevó a Zárate, lo probó en el primer amistoso que lo convocó, ya lo probó. No está ahora. Sí está. ¿Y está Mateo Gamarra? Está Mateo Gamarra, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra. ¿Cuánto es lo que llevó de Olimpia? 8. ¿Récord? 8 de Olimpia. Son 8 de Olimpia, 2 de Cerro, 3 de Libertad, 1 de Guaraní, 1 de Nacional. Van a ser los centrales. Sí, yo creo. ¿Y le va a dejar a Zárate afuera? ¿O a Gamarra? ¿A Saúl no le va a dejar afuera? Y Mateo puede jugar de lateral izquierdo también, Gamarra. ¿Y quién es el lateral izquierdo? Está Torres. Y yo creo que es la otra alternativa. No, digo como alternativa. No digo de titular, pero es otra. ¿Y mediocampo? Otra alternativa. ¿Cuba va a jugar? Sí. Cubas. ¿Con quién? Y si respeta su esquema, Cubas por delante de la línea de 4, después suele utilizar otros 3 volantes por delante. ¿Y quiénes son? Y puede ser Sánchez, Ortiz, que siempre lo pone un poco más adelantado por delante de Cubas, Richard Ortiz. ¿Y arriba? Ortiz, claro. Derlis González. Derlis González con Lorenzo anda bien. Lorenzo Melgarejo. ¿Con quién? ¿Con Derlis? Y el punta a punta es Carlos González ahí. El 9-9. Pero no va a jugar con 9. Y si juega con Carlos González, sí. O puede jugar con otro sistema, pero por no. izquierda Lorenzo Melgarejo y un punta arriba, no sé. Sí. Y ahí tiene que sacar un volante. Sí. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pichupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible con ANSA Inmobiliaria. Tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. ASU 2022, del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. Regala una sonrisa por cada pechumila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu, vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Hoy, como todos los días, la Pilsen Extra llega a tu despensa en apenas unas horas de haber salido de la cervecería, para que disfrute de una pura malta refrescante Pilsen recién hecha desde 1912. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellana Casi, Arreitos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. 1323. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganarlo cambia todo. En instante, Víctor Villalba, 3 de febrero. En la Caja Mutual se generan cupones por tus transacciones al día, afiliaciones al día, tarjetas y créditos al día, entre otras, y puedes ganar premios sumamente prácticos. Para más información ingresa a cmsp.org.py y seguirnos en redes como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de velomática, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano, Ñembucio, del Este, Encarnación, Cordero, Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro velomático. Llegaron los descuentos reales web a Farmacias Catedral todos los viernes. Tus compras por la web tienen descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y más. Regístrate en farmaciacatedral.com.py. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Gran Feria de Muebles en Tupí. Hasta el domingo Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con beneficios únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. La foto que me comparten acá de la cancha de River es como para que la gente de la PF pegue una vueltita de nuevo y ver si realmente está tan en condiciones para darle ok, habilitar. Sí, una de ellas. Y otras donde se vea un encargado regando con manguera. O sea, no sé si el regadío está con problemas. Está con problemas, como viene la mano, pero con una manguera tratando de mojar el campo. Y la verdad es, para primera división, problemas con la ANDE por falta de pauta. ¿Y allí se programaron ahora partido de Copa Paraguay? 2 partidos, sí. Copa Paraguay, sí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amanecer es Paraguay nuestro, producido por Granjeros Campo y sea. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoceros más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. Preguntarle a Gerardo si insiste libertad. Yo recibí a la persona que me dijo muy buena fuente. Hasta me habló la cantidad de diferencia, lo que le va a pagar Libertad Alfredo Aguilar y lo que Olimpia puede pagar. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es un número de sorpresa, alegría, felicidad, regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633, ingresa a femyflores.com, regalamos, regala Femay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099, Mundo Constructor, acompañando tus obras. 27. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto por una Kenton, tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010, Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942.
Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta Shell Fórmula Super con aditivos exclusivos y Shell Ablux Diesel que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Ambos combustibles cuentan con la tecnología Dynaflex que limpian y renovan tu motor. Shell, porque lo que cargas importa. Con Asismed, consultas en celular de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata, realizar tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 12-7000 de 8 a 20 horas. Asismed, toda la vida. En Pluscar encontrarás soluciones en todos los tamaños, un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales. Hace tu pedido al 0983-788-50. Ingresa a pluscar.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza y región. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Lista de convocados de la selección paraguaya para medir a México. Primeramente, recordar los arqueros: Anthony Silva del pueblo mexicano, Santiago Rojas de Nacional de nuestro país, Alfredo Aguilar de Olimpia. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de semillarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com.py. Más sostenidos y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Más de repaso de la lista de convocados: Iván Piris de Libertad, Bruno Valdés del América Mexicano, Alexis Duarte, Luis Zárate de Olimpia, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Iván Torres, Andrés Cubas, que está jugando en la actualidad en la MLS, y Marcos Gómez de Olimpia. El mundo se metió de la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Animate a soñar 2.300 millones en premios. CNT Paramoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos. Tu compra te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000, ingresa a bristol.com.py. Más de la lista de convocados: Richard Sánchez del América Mexicano, Ángel Lucena de Cerro Porteño, Richard Ortiz de Olimpia, Matías Galarza del Coritiba Brasil. En minutos más de la lista de Paraguay para medir a México. En agosto, otro descuento esperado en Delimarket. Mañana tenés 30% de ahorro pagando con tus tarjetas premium de Banco Itaú. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. Mañana 30% de ahorro en Delimarket. Te esperamos. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Matías Galarza del Coritiba, decíamos, Lorenzo Melgarejo de Libertad, Matías Segovia del Hombre Guaraní, Diego Gómez de Libertad, Derlis González de Olimpia y Carlos González, el delantero del Toluca, de cara al partido del miércoles, Paraguay-México. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con unos 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante. Todo pago, solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir aquí a Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road to Inspiration. Listo, bases y condiciones en kia.com.py. La final de la Conmebol Libertadores está cada vez más cerca y vos podés estar ahí. Además, podés ganarte premios directos para disfrutar tu pasión. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py. Ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación y entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Cuiniqui, el sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Jack y Golf Club Paraguayo, El Germano. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumula goles para sus increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2 con Empedrado. Servicios básicos en puerta sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 437.000. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Quita manchas base, remueve todo tipo de manchas en tus prendas, incluso las más difíciles como las de café, vino, aceites, grasas, entre otros. Conoce este y otros productos en redes de Base. Ingresa a basebase.com.py. Villalba. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, renovado saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Aquí ya en el estadio 3 de febrero, observando el movimiento, Arturo, y hacemos rápidamente una comparación con lo que fue nuestra última presencia aquí ante Emiliano, y hoy realmente el movimiento es muy escaso.
En las horas previas, hay que considerar que ante Emiliano fue un fin de semana, el partido un día sábado, pero en las horas previas al mediodía había una fila importante, había un montón de revendedores en las afueras, un montón de gente ya viendo todo lo que pasaba aquí en el Estadio 3 de Febrero, y hoy prácticamente nada. Ahora mismo hay una sola persona en boleterías, incluso hay muy pocos autos dentro del predio, en los alrededores una escasa cantidad de revendedores, cosa que a veces sirve como para tener un parámetro del movimiento y de la cantidad de personas que van a ir asistiendo seguramente más tarde al espectáculo. Como les decía Oscar Gavilán, un poquito más temprano, alrededor de 3.000 entradas vendidas en este punto horario, y más o menos la tendencia es que llegue a 5.000, 6.000 como máximo. Si es que miramos este movimiento, creo que es un número bastante acertado, porque ahora mismo no pasa nada, hay que decir eso. Vamos a acercarnos a gente de la boletería, cortito nomás. ¿Cómo está para la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental? Poco movimiento hoy, ¿verdad? Porque prácticamente no hay fila desde que estamos viendo esta mañana hasta este momento. Y en realidad, entre los 3 días, hoy es el día con más movimiento. Hoy es el día con más movimiento, pero sigue siendo poco, quizás esperaban más, basándonos en otras visitas de cerro. Algo así, perfecto. Gracias por el tiempo ahí. Entonces, lo que nos decía el hombre que está en la boletería, que a pesar de todo, lo poco que estamos viendo es el día de mayor cantidad de aficionados que vienen a adquirir sus localidades aquí al Estadio del 3 de Febrero. ¿Sí, Arturo? ¿Y vos le podés preguntar cuántas entradas se vendió ahí adentro? ¿No te pueden decir? Pasa que le voy a consultar, justo venía gente, por eso lo dejé, porque ahora es el momento en donde llega la gente a ver, se libera la boletería. Ya volvemos a vos, ya volvemos. Víctor Villalba, 3 de Febrero, Ciudad del Este. Viví la experiencia Smart con una TV Consumer de 40 pulgadas. A disfrutar de tus series y películas favoritas en 4K. Encontrar en Electroban en cuotas de tan solo 290.000 guaraníes. Compra online en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santa Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santa Reaction, el escudo de pintura para tu auto Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente top of mind. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán Arias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco ICR. Vamos redondeando lo tuyo, Víctor, si escaso movimiento en Ciudad del Este contigo, Víctor. Así es, Arturo. Ahora llegan las personas, por lo menos 5 recién en la fila. Aquí el hincha oyente de Radio Monumental, porque le hacía llegar el saludo. Arturo, ¿cómo está para la audiencia de Fútbol a lo Grande? ¿Qué tal? Muy bien, Arturo. Venite para el este, sentí un poco el calor acá de la triple frontera. Salite un poco de allá y venite acá. Hay muchas cosas para ver en el este. ¿Su nombre, señor? Cristian. ¿Quieres saludarlo un ratito, Arturo? Sí, te voy claro a poner que el sí, auricular. Arturo, te quiere saludar el hincha, el oyente aquí en Ciudad del Este, Cristian. ¿Cómo te va, Cristian? Muy bien, Arturo, ya esperando acá los minutos contados ya para asistir a este partidazo. Bueno, Cristian, y bien el ambiente, ¿cómo sentís Cerro Porteño y su presencia en Ciudad del Este? Y bien, la verdad que nosotros estamos muy contentos desde el momento en que llegan los partidos acá en el este, porque hay muchísimos aficionados. Siempre el estadio se llena de hinchas, tanto de Cerro como de Olimpia. Así que nosotros Cerrita llenamos, los olimpistas también. Acá en el este hay muy buena aceptación de los partidos que vienen acá. Creo que se tiene que diversificar más al interior un poco los partidos, Arturito. Y bueno, Cristian, un saludo al aire. Gracias por escucharnos, Cristian. Dale, un saludo también para vos, Arturo, y para la audiencia. Gracias, muy amable. Vamos a ir cerrando, Víctor, ahí y después volvemos para el partido, Víctor. Perfecto, Arturo. Una última, simplemente así cerramos. Con el hombre de la boletería aquí nuevamente. ¿Tienen aquí un reporte de cuántas entradas vendidas hasta este momento o ustedes no manejan esa información? 2.500 boletas vendidas. Perfecto. Allí me revisó un ratito el sistema. Gracias. Con eso vamos cerrando. 2.500 entradas vendidas. Figura en el sistema en este momento. Y un último detalle, Arturo, para cerrar nuestra participación en este momento. Pudimos entrar un ratito a recorrer el estadio Antonio Aranda.
nos dejaron por unos minutos y realmente impecable el césped. Ya en las últimas presencias vimos esa situación y hoy no es la excepción, así que no hay ninguna excusa en cuanto a ese sentido para el espectáculo. En impecable estado el césped del Estadio Antonio Aranda. Cerramos desde aquí de momento, será hasta más tarde. Correcto, hasta más tarde, Víctor Villada, Ciudad del Este. En Plaza Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero, venderemos más con el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600, La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola, puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola 2 litros sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearmente invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearmente 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyota en la web toyotashi.com.py. Mil Empeño, venta, arreglos y huellas sobre plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información ingresa en las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Sanicel y Claucol son para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores subvenciones de Sanicel y Claucol. Seguinos en redes, @Sanicel y @Claucol Paraguay. Ariel y Fran le ganó apretadamente el come, le ganó al gallito Jorge Casal en la encuesta realizada. Sin cambios en Trinidense, Ariel. Sin cambio. El centro, pelota al está afuera, afuera. ¿Quién le ganó? ¿Quién ganó? El come, Ariel Insúa. Ariel y Fran. Salud Protección Servicio Médico Integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina La Guillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Y Tribuya representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios y productos neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 460 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Instante, Barros Equeloto solo, Gustavito, técnico de la selección. Y una parte con Justo Villa. Rubirox es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras de rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunícate al 0982 23 Rubirox Alarmas, estés donde estés. En la semana del 6, 7 y 8 de septiembre, los partidos de octavos de final de la Copa Paraguay, 3 partidos para el martes 6. En primer turno, Iteño Tacuarí será en cancha de River. Justamente de esto que hablamos, la utilización permanente de la cancha del Quelito. El martes 6 a las 15 ese partido. Ya probaste sorteo, ingresá a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo bueno para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal, disfrutá la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganal al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. También en cancha de River ese martes, pero a las 17:30 jugarán Resistencia Tembetare, octavos de final Copa Paraguay. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento desde la cuota 1 hasta la 2 en los planes Interplan, Super Plus, Familiar Máximo y Doctoplan. Más detalles al 248-8500. Medicina Prepaga CPS abierta a todo público. Conoce el All New Mazda CX-30 que cuenta con 7 airbags, un importante despeje del suelo y un sistema de audio premium con 12 parlantes Bose. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Ese mismo martes, pero a las 20 y en Parques del Guairá, Guaireña, ante General Caballero de Ceballos Cue. Llego a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperar el PY, recuperar la Z Hombre, calidad Fomasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunícate al 236-3000, el Sol Seguros. Octavos de final Copa Paraguay, pasamos al miércoles 7 a las 15 en Itaguán, cancha del 12, General Caballero de Mallorquín ante Guaraní. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Cansado de goteras, filtraciones y humedad, Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Vamos con Barros Equeloto Villar.
hemos trabajado en conjunto con Justo por la situación de jugadores que están en el extranjero, donde tuvimos que hablar con los clubes y con los entrenadores para el permiso, ya que no es una fecha FIFA, y bueno, creo que es un buen momento para agradecer a aquellos equipos, instituciones, entrenadores que estuvieron abiertos y nos cedieron a los jugadores, y a los que nos dijeron que no, que sea la próxima vez, ojalá podamos tener mejor suerte. Creo que es una buena oportunidad para jugar para ellos. He estado personalmente con Bruno Valdés hace unos días atrás y lo hemos hablado, es una buena oportunidad para él. Es un jugador que está teniendo una carrera en el exterior muy buena, muy reconocida, pero también hay que tener en cuenta que él compite en el puesto con jugadores que también, como Gustavo Gómez, Valbuena, Alderete, jugadores que han estado en Europa, que están en Brasil, que también están en ligas muy competitivas, pero se le abre la puerta a la posibilidad a Bruno de jugar y ojalá que lo pueda aprovechar. Pero es bueno tener, es bueno sumar, es bueno traer a nuestra selección jugadores que pueden jugar y que pueden rendir, no que hay que ver cómo van a estar. Y Bruno es un jugador de trayectoria que creo que no necesita un tiempo para aclimatarse, que va a rendir, y bueno, dependerá también de él y su rendimiento en los clubes y en este partido para seguir con nosotros. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM, Fútbol a lo Grande. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en directo para Radio Monumental. Le quiero consultar por un jugador en particular. Lorenzo Melgarejo ha jugado en diversas posiciones durante su carrera, últimamente jugando de extremo. ¿Usted en qué posición lo ve de manera más cómoda? Y otra cuestión, al margen de la selección nacional, en su país se está nombrando bastante su nombre para Boca Juniors. ¿Alguien se comunicó con usted? ¿Qué puede decir al respecto sobre eso? Bueno, con respecto a Lorenzo, nosotros creemos que hoy su momento es por la izquierda, o suelto, como termina muchas veces jugando en Libertad, al lado o detrás del centro delantero, con libertad, mucha más libertad táctica que si estuviera por la izquierda. Lo he hablado con él y él se siente cómodo en las dos posiciones, tanto sea como un extremo o un volante por izquierda, o suelto detrás del 9 con más libertades como tiene un delantero, así que cualquiera de esas dos posibilidades a Lorenzo lo podemos utilizar. En otro momento ha jugado un poco más atrás, pero no lo vemos en esa posición. Hace tiempo ya juega ahí por la izquierda y es donde marca más diferencia, donde más se siente cómodo, ahí o más adelante, a veces cuando le toca jugar ahí con Cardoso, con Roque. Con respecto a la otra pregunta no tengo nada que decir, tengo claro el lugar que ocupo y dónde quiero estar en el 2026. Guillermo, buenas tardes. Decía que hubo jugadores que no pudieron ser citados por no conseguir la visa. ¿Se podría saber quiénes son? Y Mauricio, habías hablado de él en la ronda de entrevistas que habías mencionado que estabas interesado en que pueda llegar a la selección nacional. El futbolista de Inter. Sí, ya se... El futbolista de Inter. Sí. Mirá, con respecto a Mauricio, nosotros como seleccionadores podemos elegir a todo jugador que sea paraguayo y que quienes tengan el derecho a ser paraguayos por ser hijos o nietos y ellos tomen la decisión de tomar los papeles para poder jugar en la selección de Paraguay, yo voy a estar abierto a citarlos, pero mientras tanto creo que no podemos forzar ninguna situación ni obligar a nadie a que se haga o no de paraguayo. Depende 100% de Mauricio, y si es elegible para ser paraguayo y se hace, lo voy a considerar teniendo en cuenta la calidad de jugador que es y que juega en una liga y en un equipo grande, ¿no? Profe, usted habló de, primeramente, también había planes de llevar a jugadores que están en la Argentina, evidentemente no se pudo conseguir eso amistosamente. Sí, bueno, y luego le consulto lo otro, sí, profe. Sí, luego le consulto. Matías, nosotros teníamos la posibilidad de hacer la visa a 3 jugadores, que eran Iván Ramírez, Ramón Sosa y Casal, pero el día que tenían que viajar y que tenían la fecha de hacer la visa acá, no salió el vuelo de Buenos Aires, no pudieron viajar. Todos sabemos las dificultades que tiene para conseguir la visa, no es que te cambian la fecha de un día para el otro,
sino que nos dieron para dentro de 3 o 4 meses y perdemos la posibilidad de que ellos se sumen a este partido, que iba a ser muy bueno, y habíamos recibido tanto de Gimnasia de Lanús como de Central Córdoba, Santiago del Estero, el permiso de los jugadores para que viajen a hacer la bici y para que viajen al partido. Lamentablemente, por ¿Fue solo problema de visa? ¿No de permiso ni de...? No, fue un problema del avión que no despegó por un tema climático y perdieron la appointment que tenían en la embajada de Estados Unidos. Ok, profe, gracias. Lo que le quería consultar también, usted habló y agradeció de hecho la predisposición, también hablando de predisposiciones de los clubes que dan para el microciclo. Yo sé que eso va a ser muy importante para usted. Ahora, a futuro, porque de aquí a fin de año se van a jugar ya fechas determinantes incluso para muchos clubes, tanto arriba como abajo, peleando cada situación los clubes. Usted se va a juntar con los entrenadores, con sus pares, para planear, para planificar, me imagino que justo también con usted, a medida que se beneficie la selección y no perjudique a los clubes, profe. Sí, obviamente, es un trabajo en conjunto. Yo antes de hacer estos dos microciclos hablé con los entrenadores, combinamos una fecha de poder que sea una fecha donde no iba a golpear el entrenamiento de los demás. De hecho, la última semana concluimos después del doble turno del martes, porque debido a que viajábamos nosotros y se adelantó la fecha un día de cada partido, que Cerro, que Olimpia, Guaraní y Libertad y Nacional, que eran los jugadores que nosotros teníamos, puedan contar el día previo, el miércoles, antes de los viajes o de la concentración con los jugadores, y que puedan organizarse. Obviamente que tenemos que organizarnos, no podemos decidir nosotros de manera autoritaria, microciclo, entrenan y se vuelven a sus clubes, sino combinar con los clubes, porque me parece que el trabajo en conjunto nos va a hacer mejores, vamos a intercambiar información y nos va a llevar a un escenario mucho mejor que no tener diálogo con los entrenadores. Nosotros con los entrenadores prácticamente, entrenadores, preparadores físicos, nos comunicamos permanentemente, no solamente con los locales, sino también con los jugadores que están en el exterior. Hablando la vez pasada con Iván Piris, él mencionaba un poco la claridad del mensaje del cuerpo técnico en este nuevo proceso. Yo le quería preguntar por jugadores como Alexis Duarte, Luis Zárate, Mateo Gamarra, Mati Segovia, ¿cómo ve dentro de su juventud la recepción de lo que quiere el cuerpo técnico y cómo pueden potenciar eso para que sea fructífero para la selección? Bueno, la verdad no había escuchado a Iván que había dicho eso. La verdad es un buen mensaje, tener claridad y que el jugador entienda lo que uno quiere es buenísimo saberlo, porque uno más o menos lo puede hablar, ¿no? Pero la verdad es cuando el jugador habla en la intimidad o habla cuando no está el entrenador delante, y saber que hay claridad es muy bueno. Creo que nombraste 4 jugadores muy jóvenes que necesitan tiempo, que necesitan espacio, que necesitan que vengan, que conozcan y que tomen confianza y que se terminen de ser jugadores bien profesionales. Son 4 jugadores que creemos que tienen cosas como para darle a la selección paraguaya y que en este partido vamos a apostar por ellos. No sé cuántos minutos jugarán, después lo vamos a analizar en conjunto cuando llegue el partido. El domingo, ya el lunes, vamos a hacer el primer entrenamiento allá y lo vamos a definir, pero tenemos que creer que tenemos jugadores, que los podemos mejorar y que le podemos dar las herramientas para que peleen, para que Paraguay esté más arriba. Y ellos seguramente van a formar parte, no sé si será inmediato, si se sostendrán enseguida o con el tiempo volverán, pero confiamos en que tienen características de seleccionados. Guillermo, ¿cuál es el plan de actividad o de actividades en este caso del grupo que va a viajar con usted a los Estados Unidos? Porque veo que aquí lleva 8 del Olimpia, que es uno de los punteros del campeonato, van a retornar el viernes, poca actividad con su equipo. Si me puede decir cómo van a trabajar ellos y si el cuerpo técnico del Olimpia estuvo de acuerdo para liberar a estos futbolistas, Guillermo. Sí, nosotros viajamos el fin de semana, fue la fecha de acá de Paraguay, y llegamos el domingo, seguro va a ser un día de descanso, vamos a entrenar el lunes por la tarde para que descansen bien el lunes, vamos a entrenar el martes a la tarde en el estadio, donde se va a jugar el partido, que es
El miércoles vamos a jugar el partido, vamos a entrenar por la mañana, un movimiento muy tranquilo. Vamos a jugar el partido del miércoles y el jueves viajamos. Todo lo que nosotros hagamos van a ser informados los clubes. Cada entrenamiento, lo que marca el GPS de cada jugador va a ser enviado a cada club para que sepan lo que hicieron y los metros que recorrieron en cada entrenamiento y la carga que tiene cada entrenamiento. Eso lo van a tener los clubes antes de que los jugadores lleguen, y el viernes van a estar disponibles para entrenar con sus equipos a la mañana, que se recuperen bien y que puedan jugar de la mejor manera el fin de semana. Me parece que hay un esfuerzo, pero también hay una gran recuperación. Hoy el profesionalismo te exige esfuerzo y recuperación permanente, y creo que tenemos que hacernos responsables todos, uno como entrenador y los jugadores en su capacidad de poder ayudar, de poder recuperarse y poder estar bien en cada evento que les toque, selección o equipo donde juegan. No hablé personalmente con Olimpia acerca de las citaciones. Obviamente que hablé con cada entrenador de los clubes como para que los jugadores iban a ser citados y con la posibilidad de que iban a venir a partidos, y la verdad que ninguno tuvo alguna palabra en contra de lo que estamos haciendo, sino todo al contrario. Todos apoyaron, han venido acá y tenemos una relación bárbara y hay que sostenerla, como te decía en la respuesta anterior. Creo que tenemos que estar todos unidos para mejorar el fútbol de Paraguay. Teniendo en cuenta Iván Leguizamón, el chico de 20 años de San Lorenzo, ¿cómo va el seguimiento a un jugador teniendo en cuenta que ya te comunicaste con Insúa, con su director técnico? Yo no me comuniqué con Insúa, se comunicó Gustavo, que fue jugador de él y tiene una relación de amistad con el entrenador, y han hablado acerca de muchas cosas, entre ellas de Leguizamón, teniendo en cuenta que nació en Paraguay. Yo no hablé con Leguizamón, me parece que es un jugador que tenemos que estar atentos a cómo es su crecimiento. Sabemos que el fútbol argentino es competitivo, San Lorenzo es un equipo grande, y empezar a jugar ahí y empezar a tener minutos y marcar diferencias seguramente lo pone en un escenario importante como para que nosotros lo veamos, pero creemos que todavía no es el momento de la citación de él. ¿Qué se puede decir del rival y de los próximos amistosos que se vienen? Bueno, el rival son todos jugadores de la Liga de México, de jugadores jóvenes que ya vienen participando en la selección mexicana, que algunos han jugado las eliminatorias, otros han jugado la National League de CONCACAF. Es decir, tienen un equipo con bastante presencia con la camiseta de la selección, así que y jugadores buenos, jóvenes. Me parece que va a ser un partido parejo, va a ser un partido donde nosotros también tenemos jugadores jóvenes, algunos con experiencia, se conocen, porque vamos a llevar 5 jugadores del fútbol mexicano, así que me parece que es una linda posibilidad de ver cómo estamos nosotros. Siempre es importante el resultado, pero luego lo más importante es mostrarle a los jugadores nuestros de nuestra liga lo que es un partido internacional y que empiecen a entender que nosotros competimos acá, pero tenemos que competir allá también. Competimos en nuestra liga, cada uno de sus clubes, pero tienen que formar parte, tienen que tener en la cabeza que ellos son los que en el futuro van a jugar en la selección paraguaya, y esas son la clase de partidos que nos van a enfrentar. Jugadores que no juegan todos los fines de semana, que tienen otro ritmo, jugadores que tienen otra técnica, que tienen otra perspectiva, y lo que tenemos que hacer es, cuanto más juguemos, y te reitero, no importa tanto el resultado, importa más conocer contra qué nos vamos a encontrar cada vez que nos toque ir a jugar un partido eliminatorio. Le pido disculpas por volver sobre una pregunta de un colega. Quiero decir que usted está tranquilo, usted va a cumplir su contrato aquí, tiene todos los elementos para cumplir el sueño de llevar a esta selección a una Copa del Mundo. ¿No va a escuchar ofertas? No, está clarísimo. Tengo claro lo que voy a hacer, dónde quiero estar en el 2026. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca.
Monumental, Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 32 grados. El fiscal Silvio Corbetta pidió al juez José Agustín del Mas rechazar el recurso planteado por el exministro Arnaldo Yucio contra la resolución que admitió su imputación por cohecho pasivo agravado. El abogado Guillermo Duarte Cacabelos, en representación de Yucio, había presentado un recurso de reposición contra la resolución que admite la imputación del exministro del Interior. Duarte Cacabelos también adelantó que pediría la suspensión de la audiencia indagatoria fijada por la Fiscalía. El equipo interventor del Ministerio de Educación y Ciencias estudiará las denuncias de desmatriculación en el colegio